bendición. Dios te bendiga, amigo. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sí, estoy bien, gracias a Dios. Un poquito mejor de la garganta que primero. Estoy un Hey, poquito ronca. ¿qué se vio que es allá? Están charlando ustedes, ¿eh? A nosotros. Hablando de mí, ¿verdad? Sí, ya veo que viene de espía a ver qué se habla aquí. Nosotros empezamos una entrevista y rápido Rodríguez se metió por ahí. Hablando de mí, lo que hacen ustedes. Es que tú eres No, bien, todavía lo bueno no se empezó, ni empezamos. estás tan interesante que hay que hablar de ti. Y se empezaba todavía, pero vamos a empezar. ¿No empezó todavía? No, No ahora me digas tantísima. Se apagó el fuego. Cuando estamos. Ok. ¿Cuál es la primera memoria? Dígame. Bueno, primero dígame su nombre entero y cuándo fue que usted nació. Mi nombre es Luz María Riveras González. Nací en agosto 26 de 1934. Entonces, cada persona tiene una primera memoria de pequeño. ¿Cuál es la primera memoria que usted tenga de su juventud? Pues es algo bien cómico, porque yo me recuerdo, apenas me recuerdo, que mi papá le dijo a mi hermana que me hiciera las sopas de leche. Entonces mi hermana me hizo las sopas de leche y me la hizo tan salada que te digo que me dio un empachá. Como yo era pequeñita, me comía lo que me daban. Me di una clase empachá y me dio una cosita en el estómago que entonces cogí y me fui y me metí debajo de la mesa y ahí hice caca. ¿Y qué edad tenía más o Qué menos? cosa más cómica. Bueno, si yo apenas me recuerdo de eso, yo supongo que yo tendría algunos 3 años, porque yo apenas me recuerdo que yo me metí ahí escondidita, ahí calladita, y me sacaron debajo de la mesa, y la hermana mía cogió y me dio 2 nargaditas y me bañó también. ¿Cuál hermana? Ella murió, ella se llamaba Emilia, Emilia. Emilia Rivera, hermana de padre. Sí, teniendo dos cosas en Dos mi nargaditas, familia, sí, dos hermana. nargaditas, pero bromeando, tú sabes, me dio 2 nargaditas y fue, me bañó. ¿Y qué más te recuerdas de tu niña? Tus memorias más pobres que tú tienes de tu niña. ¿Qué cosas tú te recuerdas? Bueno, yo me recuerdo también de que yo me iba para el camino real que le llamaban, con Luis, mi hermano, no mi hermano mayor, mi Rivera, el otro, el segundo hermano. Y nos íbamos a coger flores, florecitas que estaban pegadas de los, ¿cómo te diría? De los árboles, pero de los montes, ¿sabes? De los cerros, mejor dicho. Eran unas flores que se daban apegadas así de los árboles que estaban así en los cerros. Y eran bien lindas. Entonces yo las cogía y las echaba en una cajita y ponía una muñeca que yo tenía y le ponía flores. Entonces decíamos que era que ella se había muerto, la íbamos a enterrar, Luis Rivera y yo. Iban a enterrar la muñeca. Entonces Luis se iba y cogía una pullita y hacía un hoyito de esa tierra que es suave, hacía un hoyito así, enterraba la muñeca, entonces después veníamos, hacíamos una crucecita de palo, así, y se la ponía y pegamos a rezarle. Cosas de niño. Eso es un recuerdo bien bonito que yo guardo de mi hermano y mío. Porque Luis, pues, Luis lo que me lleva a mí es como año y medio, casi de la misma edad. Fue con los más que compartimos, él y yo. Pues coméntame de Luis. Luis, ¿Cómo eras tú, Luis? ¿Qué cosas te recuerdas tú de tío Luis? Bueno, tu vida se criaron. ¿Qué chistes, qué cosas ustedes decían o cómo era él? Cuéntame. bueno, pues, ¿cómo te diría? Nosotros, aunque estaba Benjamín, que era el mayor, pero yo no compartía tanto con él. Yo con él más que compartiera con Luis. Nosotros hacíamos maldades. Por ejemplo, mamá se tenía que ir para el río a lavar. Entonces, nos hacía un desayunito. Entonces después venía a hacer el almuerzo, pero venía tarde. Entonces nosotros cogíamos y se indiquiera que cantaba una gallina, nos íbamos y la seguíamos. Y nos traíamos los huevos y los cocinábamos. Entonces un día
nosotros habíamos cocinado unos huevos y nos íbamos a ir para la finca a comérnoslo. Para que mamá, perdón, que se me pegó aquí un animalito, un mosco. Para que mamá no nos viera. Pues entonces, como él se puso tan nervioso, me cogió la blusita a mí y me la alzó así para arriba y me echó ese montón de huevos calientes, imagínate tú, en la blusita, para que nos fuéramos para la maleza a comérnoslo. Para entonces yo me puse bien nerviosa porque mamá venía llegando ya a la casa, ¿sabes? Ya venía llegando, nos iba a ver. Y yo saqué cajera con los huevitos Jesús que yo llevaba sin el vestido. Yo loca por botarlo porque me estaba quemando y en la carrera que llevaba me caí. Y se me aplastaron todos, se rompieron encima de mí. Y yo me he dado esa clase de quemar. Pero ¿qué pasa? Que Luis Rivera se enfogonó conmigo porque rompí los huevos y coge a cogerme. Y yo delante de él llorando con la quemallera a cogerme, a pegarme porque se me habían roto los huevos. Bueno, y eso fue una historia, bueno, grandísima, que te digo que eso gozamos porque después le dio pena en verme así. Y entonces lo que hizo fue que me llevó para la quebrada y pegó a echarme agua en la barriguita abrazada, que la tenía, por culpa de él. Y entonces mamá, ¿dónde están estos dos manganzones? ¿Qué hacen? Llamándonos. Y nosotros escondidos chistábamos. Cuando fue para allá y encontró el revolú de que se estaba cocinando huevos y todo. Y entonces, espérate, que yo creo que me cogieron la gallina que estaba culeca. La gallina que estaba echada, espérate, a matarnos. Y así, hacíamos muchas pendeturas de esas. Cogíamos también el café. En casa había café, pues, finca que había café. El café blanco, ese que ya ready para tostar. Y lo echaban en una bolsa. Entonces, pues, cuando mi hermano iba para la escuela, Luis, que ya Luis estaba un poco más grande, ya, ¿sabes? Él mayor que yo, como año y medio, que iba para la escuela, pues entonces yo le daba una bolsita de café para que la vendiera para dulce para los dos. Entonces yo le decía, ya tú sabes, me trae los dulces y me trae el café. Como yo no sabía, yo era más ignorante que él, yo quería que me trayera los dulces y también me trayera el café que le había dado. Eran cosas increíbles lo que hacían, ¿no? Hacían otras maldades a mi papá, porque en eso mi papá vivía. Y pues éramos pobres, pero no pobres allá, tú sabes, pobres que vivíamos bien. Entre los pobres nosotros éramos ricos, porque mi papá tenía tienda y tenía vacas de leche, tenía cerdos, tenía aves, tenía de todo. Y en casa la comida se perdía, en nombre del Señor. Vivían una vida humilde, pero que la comida, eso era en cantidad. ¿Cómo se llamaba? Mi papá se llamaba José Rivera Boneta. Y entonces, pues imagínate, nosotros no sufríamos hambre porque había comida en cantidad. Pero a nosotros nos gustaba reunirnos con los hijos de tío Pablo González, de tío Ventura, con Juanita y todos ellos. Ya Juanita era mayor, pero lo que nos gustaba reunirnos para irnos a una cueva que había a escampar los ciclones. Había una cueva que cuando habían ciclones, que decían que había ciclones, pues nos reuníamos todos y nos íbamos por una cueva bien grande que hay en la finca de mi mamá. Hay dos cuevas, entonces cerca una del otro. Entonces los hermanos y los muchachos las hierbaban y las arreglaban bien para cuando los tiempos de ciclones, porque eran pegaditos, y ahí nos íbamos. Pero como nosotros nos gustaba reunirnos, le decíamos a mi mamá, a mi papá, decían, bueno, mira que dijeron que hay un ciclón para hoy, que eso viene arrastrando, que eso tenemos que irnos, porque era para reunirnos, a relajar. Entonces, como mi papá era pues, un hombre campesino, ignorante, y mi mamá también, mi mamá le decía, Rivera, hay que recoger los nenes y hay que hacer la comida temprano. Y era mentira de nosotros. Eso era que nosotros nos metíamos. ¿Y quién te lo dijo? Pues tío Pablo, que vino del pueblo. Como tío Pablo González venía bastante del pueblo. Tío Pablo, que vino del pueblo, lo dijo, sí. Entonces, pues ellos pegaban a hacer que se iban. Entonces nosotros le decíamos, sí, pero nosotros nos vamos para la cueva más grande porque nosotros somos muchos y ustedes se quedan en la cueva chiquita. ¿Y tú sabes para qué era? Nosotros nos íbamos y le cogíamos en la tienda a mi papá. Iba Luis Rivera, mi hermano, y hacía un joto. Pues la tienda era de tabla. Y entonces mi hermano hacía un roto, te clavaba las tablas. Entonces me entraba a mí por ahí a la fuerza, por el roto ese, para que yo le diera mortadella, una caja de galletas, para que le diera vino, cigajillo, de cuánta cosa. Ya nosotros éramos más grandes, te estoy hablando ya cuando éramos más grandes. ¿Qué edad? Bueno, en esa edad ya
Ya yo tendría que tener como mis 7 años. Y Luis como 9, más o menos. Pero eran cosas, hacían pendeturas. Entonces, pues, nos íbamos nosotros. Entonces, como yo era la que cabía por el roto ese, ellos pues me empujaban ahí a la mala. Entonces, pues yo cogía y le sacaba de todo ese montón de cosas y volvían, me sacaban otra vez para afuera a ellos y volvían y ponían la tabla. Nos íbamos y poníamos todas esas cosas en la cueva grande. Y la grande, todo ese montón de cosas. Entonces, íbamos y invitábamos a los hijos de tío Pablo, a los de tío Ventura, para hacer era una lata de galletas, era una de estos de mortadella así de grande, eran galletitas de esas de combinación, que tú sabes, esas galletitas florecitas. Y era vino, y como yo no sabía nada, yo me daba el vino, yo me comía todo lo que me daban. Entonces nosotros, papá decía, pero ¿por qué ustedes se van para allá? No, porque no cabemos ahí, nosotros estamos haciendo chistes y nos quedar hasta tarde y ustedes se acuestan temprano. Bueno, el caso era que papá y mamá se comían lo que llevaban, pero ustedes no tienen, nosotros estamos llenos, preocúpense por nosotros, denle un café. Entonces mi mamá, en eso no había termo ni nada de esas cosas, pero hacía café en la misma cueva y nos daba café, nosotros gozándonos en la cueva, nos comíamos todo lo que había allí. Entonces después que terminábamos la gira, que eso ya era tarde, le decíamos a mamá, papá, nosotros estábamos abastecidos, le decíamos, yo creo que no va a ser ciclón ninguno, ni ha llovido, lo mejor es que nos vayan, ¿qué usted cree, papá? Y él decía, pero no, pero escucha, está haciendo viento. No, papá, ¿qué va a hacer? Si yo creo que su tío Pablo lo dijo por hacernos la maldad. Si yo cojo mañana con Pai Pablo, lo insulto, que no está haciendo maldad. Y no, papá, no, porque eso se lo dijeron a él. Y nosotros ya estábamos abastecidos, lo que queríamos era acostarnos a las camitas de nosotros. Entonces hicieron que el viejo recogiera los motetitos y todo de mamá y nos fuera. No había que andar bastantito. Bueno, de esas nos pasaban a menudo. Un día nos fuimos y ya que estábamos llegando a la cueva, se metió esa clase de aguacero que habían anunciado temporal de verdad ese día. Y papá no quería irse para la cueva. Pero nosotros lo obligamos, porque ese día lo habían anunciado de verdad que Luis Rivera había venido acá a la carretera y lo había oído, que era de verdad. Entonces, ya que estábamos llegando a la cueva, se ha pasado esa clase de culebra, que yo te digo que eso era una cosa bien grande y bien gigante, porque había mucha culebra por esos montes, y era una culebra tan grande, y nos pasó a hacer ejercicio por los pies, nosotros pegamos grite. Entonces mi papá, pues, alumbró con un mechón, que era lo que había antes, eso eran unas tenditas, de esas pequeñas, cuando hubiese animar y eso, mi papá se murió del miedo, y entonces no hubo que no hiciera ir para la cueva. Salimos de allí dando gritos, y tuvimos que virar para atrás para la casa con ese tiempo de agua. Y entonces sí fue verdad que hizo un viento bien grande que nos quitó ¿cómo yo te diría? No era así lo que había, eran cartón. Las casitas de antes eran de cartón y paja de caña. Entonces sí que fue verdad que nos llevó todo el plafón, sí, el techo, nos lo llevó el viento. Y quedamos, olvídate, al descubierto, porque se lo llevó. Pero si no es por la culebra, nosotros nos hubiéramos ido para allá. Pero la culebra dio un miedo que hasta a mi papá le dio miedo. No era una culebra, un culebrón, una cosa así bien grande. Bueno, yo nunca lo había visto. Pues como te digo, nosotros hacíamos maldades de todas clases. Cuando el Rivera y yo nos peleábamos por el pegadito de la olla, que tan rico es el pegadito. Es decir, que mamá hacía la comida, yo decía, mamá, dame el pegadito. Y Luis Rivera, no, dame el pegadito. Entonces nos cogíamos por toda la casa por el pegadito. Había comida además, eso, mientras mi papá vivió, había comida suficiente. Eso era peleándonos, y yo lo mordía. Por el pegadito. Pues yo me acuerdo de todas esas cosas de Luis. Y él era muchacho que siempre fue alto, grande, fuerte. Y pues él era bien bueno, porque yo no te puedo decir que Luis era malo, tenía mal genio. Sí, pero siempre se llevó bien, peleábamos porque más o menos somos de la misma edad, pero siempre estábamos a brazos echados y me imagino, siempre estábamos. ¿Cómo fue, perdón? Pues que Luis, como te digo, que era un muchacho que tenía su genio, cuando le daba coraje y nos pegaba y todo, pero después en un minuto vino y nos echaba los brazos, siempre estábamos sacando hierbas junto para los animales, porque se iba a sacar la hierba, entonces él la sacaba, yo la ponía en la tordita. Las recogíamos, siempre estábamos buscando los víveres, las viandas, las malangas, los guineos,
Tú sabes que verdaderamente yo le tengo un cariño superior a Luis porque fue el más que compartió conmigo, porque casi de mi edad, poca la diferencia. Benjamín, ese se fue de casa a los 14 años, mi hermano mayor, y jamás supimos de él. Ese no te puedo decir ni bueno ni malo, porque pues, como yo era más pequeña, pues él como que era parte, no sé, Dios lo bendiga donde quiera que esté, pero como que era diferente a los demás. Hermano, eso fue a los 14 años y jamás nos escribió y jamás nos preocupó. Bueno, ni cuando mi padre murió. No, porque deja decirte algo de mi papá. Cuando Benjamín se fue de casa, como a los 14 años, hacía como un año que mi papá había muerto. Entonces, pues, voy a hablarte un poquito hacia detrás, porque me adelanté mucho, hablarte un poquito hacia detrás de mi viejo, porque eso era lo más que yo quería después de Dios, cuando en aquel tiempo que yo era niña, era mi padre. Nosotros, pues como yo te dije, que charlábamos así cuando le hacíamos maldad y todo, pero eso era una cosa sana, cosas de niño. Yo lo quería muchísimo. Y te voy a contar experiencias de mi padre, que yo tuve con mi padre experiencias muy bonitas. Cuando yo tenía como la edad de 4 años, que yo me recuerdo, pues mi papá siempre estaba trabajando, era un hombre trabajador y un hombre, a lo que yo lo conocí, un hombre bueno, porque él murió en una edad que yo tenía 7 años cuando él murió, pero a lo que yo lo conocí. Era un hombre bien parecido, era un hombre blanco, rubio, de ojos azules, bien perfilado, que se le veía entre las canas, se le veía el pelo rubio y cano, bajito, un chispito que sea más altito que yo, pero un hombre bien parecido y bien calmado. Como habla Luis Rivera así, él te hablaba con una calma y una delicadeza, a pesar que era un hombre campesino. Pues entonces él siempre estaba trabajando en la finca, sembraba de todas clases de frutos, arroz, tenía una vega grandísima. Una vega era un terreno llano, que le decían la vega cerca de la quebrada. Y entonces sembraba ahí arroz, habichuela, dividía así el terreno. Esto es para arroz, esto es para habichuela, esto es para maíz. Entonces, pues como yo era la hija mayor como de las mujeres, porque Fina en ese entonces yo no había nacido, yo tenía 4 años cuando eso, como 4 años. Él me llevaba conmigo después del desayuno. Nos íbamos para la tala. Entonces él me decía, yo hago los hoyitos y tú echas la habichuela. Entonces un día hacía un sol muy fuerte. Entonces había mucha habichuela que sembrar. Y yo sí le echaba los granitos, pero yo se los echaba fuera del hoyo también. Y él venía y decía, Porrotroco. Ese era su nombre que él me puso, Porrotroco, porque cuando yo tenía 4 años era como esta cosita de grande. Bueno, entonces me decía, Porrotroco, no me eches el maíz y la habichuela fuera del jotito, porque ellos son hermanitos y tienen que crecer juntos. Bueno, yo se lo creía, pero un día hacía un sol bien fuerte y me dice, Porrotroco, vamos a terminar pronto y ayúdame a sembrar esta habichuela. Yo le dije, ay papá, hace un sol bien fuerte. Y me dice, pero en casa de compadre Ventura hay un velorio esta noche. ¿Tú no sabes lo que es un velorio? Un velorio es que las personas antes acostumbraban a mandar promesa. Si por ejemplo yo me enfermaba, yo le mandaba una promesa a la Virgen, o al Gran Poder de Dios, o a San Antonio de Pabla, a quien fuera. Esa promesa era de rosarios cantados. Como el Padre Nuestro y el Credo de la Santa María, pues en vez de rezarlo, se cantaba con tono. Venían 4 o 5 personas que tenían buena voz y cantaban. Eso eran los rosarios cantados. Pues entonces había un día que iban a hacer unos rosarios cantados y él no iba a nada de eso porque él salía del trabajo cansado, pero me dijo ese día, si tú me terminas la habichuela pronto que la terminemos, yo te voy a dejar ir con Modesta, que era mi mamá,
y los muchachos al velorio y tú te vas a llevar la bailarina tuya. Yo tenía una muñeca que él me había comprado, que era así de grande, se le daba cuerda y era una bailarina que bailaba, no todo el mundo la podía tener. Yo la tenía, porque en ese entonces él, como te dije, tenía tienda, tenía animales, sembraba y él me la podía comprar, pero no todo el mundo tenía. Entonces yo me volví loca de la contentura. Yo voy a poner la bailarina a bailar encima de la mesa. Y entonces yo le dije, sí, sí, pues vamos a sembrar la habichuela. Mira lo que mira si, yo tenía mis 4 años, pero yo me recuerdo como ahora, mira lo que yo le hice. Como el sol me afatigaba tanto, y él me dijo que si yo le ayudaba a sembrar la habichuela me iba a dejar ir con mamá. Y ya mamá me había dicho que sí. Yo cogí y me dijo, vamos a sembrar la habichuela un rato, después te vas y me buscas el almuerzo. Reposamos y volvemos otra vez. Yo cogí y mientras él estaba haciendo los hoyos, estaba yo tirando la habichuela. Mira, si yo era ignorante, yo la botaba detrás de mí creyendo que él no la veía. Para avanzar. Yo hacía los hoyitos, le tiraba esas puñadas y la otra la tiraba para acá, para avanzar, para irme. Pero como íbamos hacia adelante, sembrando, él iba detrás, yo voy detrás de la espalda de él no me ve. Él va haciendo el hoyo y yo voy sembrando. Se acabó la habichuela muy pronto, me dice, pojotroco. Hizo así, pero la habichuela se acabó muy pronto sembrar y yo me ofrecí. Yo dije, ¿y ahora qué yo hago? Le dije, papá, vente y siéntate que te voy a expurgar. Una piedra que había hecho una laja así. Yo le purgaba, vente que te voy a purgar. Y me dice, no, pojotroco, ahora no me voy a purgar. ¿Dónde está la habichuela? Cuando miró así para atrás y yo le estaba echando puñá en los hoyitos para avanzar y la otra se la estaba tirando. Y cuando la vio, se me queda mirando bien serio. Pojotroco, Luz María. Entonces me dijo Pojotroco, Luz María, ¿qué es lo que tú haces? Tú no vas a ir para ningún sitio porque tú me estás haciendo, ¿cómo era que decían ellos? Truco. Tú me estás haciendo truco. Y yo, no, papá, es que, o sea, si ella se siembra así, ella ahí nace, le decía yo, ella nace así, yo nerviosa, ni encontraba qué decirle. Entonces me dice, yo te voy a pegar, pero mentira, no me iba a pegar nada. No me iba a dar nada. Entonces yo me puse bien nerviosa. Ay, papi, perdóneme, que no me vaya a pegar. Que yo no lo vuelvo a hacer. Entonces me cogió y me echó los brazos. No me acuerdo como ahora. Me echó los brazos y me dijo, no, pojotroco, si yo no te voy a pegar, ven acá. Y me sentó en la farda. Me dijo, deja la bichuela, que nazca si quieres, si no, que no nazca nada. Vente a purgarme. Pero no tiene nada que purgar, eso era que yo decía así por decir que lo quisiera tener conmigo, aunque tuviera en una silla de ruedas, ya tiene 100 y pico de años, ya, imagínate tuviera, pero lo quisiera tener conmigo. Entonces pues, me dijo, vete y búscame el almuerzo. Pues yo me fui y busqué el almuerzo, pero yo también era maldita. Y él le gustaba la comida un poco sobre la sal. Y mi mamá, pues, le mandaba la comida y entonces le enviaba un poquito de sal aparte, para que él se le echara la comida, ¿sabes? Aparte la sal. Pero entonces, como eran tantas las cosas que yo tenía que llevar, yo cogí y me senté, había que pasar una quebradita, un pasito de quebrada. Yo me senté, había una quebrada que pasar así, y había un pedazo de moralón bien grande, que ese era por donde uno pasaba. Ese pedazo de moralón. Pasaba uno por ahí para ir a la tala donde él estaba. Entonces, pues yo cogí y me senté y yo quise por mi cuenta sazonar la comida porque llevaba muchas cosas en mis manos y yo eso era un poco troco como él me decía que apenas me veía andar, pero muy lista, una niña muy, muy lista, a pesar de campesina, pero muy lista. Me senté, cogí era una sopa, me acuerdo que era como una sopa, era algo aguoso, ¿sabes? Que yo sé que era una sopa y le eché demasiado sal y una vianda y después boté la sal que sobró. Eso era porque llevaba muchas cosas en la mano, llevaba unas viandas, una sopa, café, yo sé que eran muchas cosas. Cuando yo llegué y le dije, papito, aquí te mandó mamá el almuerzo, se sentó y lo probó y dijo, pero pojotroco, esto está salado, salmuera. Modesta esto lo dañó. Y yo no hallaba qué decir. Entonces se paró en el puerto, un puertecito que había así, le dijo, Modesta, pero ¿por qué tú le echaste tanta sal a esta comida que la dañaste?
Y yo me paniqué, y yo me quedé frisada. Entonces, mamá le dice, no, Rivera, ella le decía Rivera. Rivera, yo te mandé el azar en un papelito aparte. Sería la niña santa, ella me decía la niña santa, yo era traviesita. Sería la niña santa que te la dañó en el camino. Pues otro, ven acá, ¿qué tú hiciste? Y yo, pues, toda nerviosa. Dice, es verdad que yo no, pero tú eres tremenda muchachita, piojito. ¿Qué tú hiciste? Pues papá, como yo traía tantos paquetes y tantas cosas, pues yo le eché la sal. Y tú sabes ahora que tu padre se va a quedar sin almorzar. Y entonces a mí me dio pena y me eché a llorar. Me le tiré encima a llorar. Ay, papito, perdóname, porque se iba a comer la vianda seca. Entonces, pues está bien. Cogió y escogió el cardito y botó el cardito. Y parece que los fideitos del ajocito, yo no sé lo que era, se lo comió con las viandas. Ese fue el mismo día que iba para el velorio. Entonces me dijo, pues ya no hay velorio. Y yo dije, ay, Padre de la Gloria, y el velorio, que yo iba a poner la bailarina a bailar. Ese era el día del velorio. Y entonces yo me fui llorando para casa y se lo dije a mamá. Y mamá dijo, pues tú sabes que tu padre es el que dice, si él no te deja ir. Entonces a él le encantaban las batatas asadas, le fascinaban las batatas asadas con café amargo, no con azúcar. Y yo le dije, mamá, como a las 3 de la tarde, mamá, ¿por qué usted no me hace una batatita ahí? Dijo, pero tú tienes hambre, tú comiste ahorita. Y no, así una batatita. Mi mamá hizo la batatita y la cogí y la envolví en una hoja de malanga. Mira qué capacidad tenía yo. En una hoja de malanga, que quisiera tenerlo frente de mí, eso, para estarlo viendo en una hoja de malanga. Y le dije, mamá, deme el café de papá. Usted sabe que se lo toma soso. Me dio el café. Entonces me fui donde él jaboneándolo. Papito, aquí te traigo una batatita que hace para ti. ¿Desde cuándo tú sabes hacer batata? Sí, pregúntale a mamá, yo la hace para ti y un cafeíto. Y pegué a besarlo y a pasarle la mano por la cabeza y eso. Y después que se lo comió, y me daba de todo lo que comía. Él sabía lo que yo quería. Me dice, ¿qué será la mano de jabón que tú me estás dando? Entonces, yo, pues papito, tú sabes el velorio. Entonces me dice, ok, está bien. Ok, no, que en ese entonces no se decía ok, perdón. Este me dijo, está bien, váyase ya y para que su madre la bañe. Había que buscar agua del río para no bañarse, porque los hermanos míos se bañaban en la quebrada en el río porque eran hombres, pero yo como era mujercita, mi mamá llevaba una latita de agua, yo misma la llevaba y mi mamá me bañaba. Váyase, vaya y llévese un calabacito de agua que su madre la bañe. Uy, me dijo, lleve 2 calabazos de agua porque usted tiene el pelo largo. El pelo mío era así largo, bien clarito, que me llegaba a las caderitas el pelo. Que lleve 2 calabazos de agua para que le pueda lavar la cabeza. Y váyase. Y la próxima vez que usted me bote la bichuela, esas narguitas se las voy a tostar. Y yo loca la contentura. Fui de una carga de besos y me fui para la casa. En eso mamá hizo la comida, llegó él y comió, allá le dio otra carga de besos para jabonearlo. Y mamá me preparó bien linda. Me acuerdo que me puso un traje blanco con unos pirulisis. Unos pirulisis son unas flores que se tejen así, bien bonito. Y me peinó esa mata de pelo. Y me puso unos zapatos que le decían cocaleca, que en ese entonces valían 1 peseta. Pero eso era una cosa linda, yo salía como una reina. Que yo te digo que todo eso era barato. Y me peinó y me puso 2 lazos. Me acuerdo como ahora que me puso un lazo aquí y otro aquí, y un vestido blanco y unas cocalecas que eran un colorcito como coloradito, una cosita así, más o menos. Y yo era la reina. Entonces yo orgullosa. Llegaba con esa bailarina, que eso era así, me lo había comprado él en Navidades. Nos compraba cositas. Y entonces, como yo era la adoración de él, me trae esa muñeca. Y eso yo era loca porque empezara la fiesta para yo lucirme con la muñequita. Y Dios, caramba, las cosas de la niñez. Pero, como te digo, que mientras mi padre vivió, yo viví una vida buena, porque se sobraba la comida, se sobraba todo, teníamos todos ropa, teníamos todo lo que necesitábamos, eso sobraba, había vacas de leche, que nosotros nos íbamos y ahí mismito cogían una hoja de malanga y pegábamos ordeñada y no la tomaban. Yo sabía ya ordeñarla, él me hacía así y me sujetaba la tita de la vaca y yo jalaba. Era una cosa maravillosa. Ahora, desafortunadamente vino lo triste. Todo eso fue divino, pero hay que decir lo bonito y lo feo. Después de eso, mi papá enfermó. Ya yo tenía mis 5 años. Mis 5 años para 6. Mi papá enfermó de una causa en el estómago. No se sabe qué era. Antes la gente decía que eran empachos. Ahora puede que fuera un cáncer. No se sabe lo que era.
El caso es que él enfermó de una enfermedad en el estómago y entonces pues fue un poco fuerte la situación para nosotros, porque al enfermar ya no había quien trabajara y los poquitos de ahorro que había hubo que salir de él, hubo que vender los animales, las vacas, las bestias, vender los cerdos, animales, todo en general, y él duró como 2 años en cama y fue triste para nosotros. Ya ahí empezó la vida que habíamos ya para ese tiempo, que ya yo estaba por mis 6 años, más o menos. Ya había nacido, yo le llevo 6 años a Fina. Ya ha nacido Fina, Fina tenía como año y medio, y Carmita que tenía 6 meses, que esas murieron. Entonces pues la situación se hizo bien crítica y mi padre enfermó y murió. Entonces al morir él, pues ya habíamos 4 varones, 2 mujeres, 6, 7, 8, éramos 8 hermanos. Ahí fue cuando Benjamín se fue, que se fue a los 14 años, porque eres el mayor de todo, que no se volvió a saber de él, como te dije. Entonces la situación fue bien crítica y tuvimos que separarnos. Benjamín se fue y no se supo ver jamás. Luis Rivera se embarcó. Yo me tuve que quedar un tiempo más con mi mamá porque las muchachas eran pequeñas. Los 2 nenes que murieron, y Fina y Manuel, Fina y Alfredo eran pequeños, y los 2 que murieron. Yo me tuve que quedar un tiempito más con mi mamá porque mi mamá tenía que lavar y planchar y sacar carbón. Y fue una vida fuerte para ella, para podernos ayudar. Fue bien fuerte la vida, bien crítica. Llegamos a una situación que si almorzábamos no cenábamos, pasábamos con una sola comida al día, y no una comida buena, una comida bien pobre de vianda. Sufrimos mucho. Entonces, cuando ya yo vi que la situación era bien crítica y que no es como ahora, que ahora hay ayuda, todos estábamos en una situación pobre, todos los vecinos, tío Ventura, el padre de Juanita, tío Pablo, que es el papá del muchacho que te fue a buscar al puerto, todos éramos pobres, pero nosotros más que nadie, porque había faltado el jefe de la casa, mi padre. Entonces, pues ya yo dije, voy a tener que irme. Ya no podía, no había para ropa, para zapatos, para comida, éramos muchos. Entonces fue que mi mamá me dio, por la situación, a mis padrinos y tíos, a Paco Rivera y Carmela Río, que son, Paco Rivera es hermano de mi papá, era hermano de mi papá, pues él era mi tío y mi padrino. Porque déjame decirte que yo no nací allá dentro de las piedras donde tuviste, yo no nací allí. Yo nací acá en Caguana. Benjamín, Luis Rivera y yo nacimos en Caguana, cerca de la carretera, en una finca que había por allí, cerca, bien cerca de la carretera. Después fue que mi papá nos llevó para allá, para más centrado, para allá, para donde le dicen Las Vegas de Aguirre, por allá, Santa Rosa, por allá. Pero nosotros nacimos acá, en un sitio más civilizado. Pues entonces, como te iba diciendo, que yo me fui con mis padrinos. Como te diría, pues como la verdad hay que decirla, no me mandaron a la escuela. Yo no fui a la escuela. Porque como yo era la hija mayor, como yo te dije, de la casa, aún viviendo mi padre, yo le ayudaba a mi mamá con los nenes, a bañarlos, a cambiarlos, a bregar con ellos, y ayudaba hasta a mi papá hasta sembrar la bichuela, como te digo, porque yo siempre estaba detrás de él. Luis hacía los otros quehaceres, como mudar los animales, sacarle el pasto a los animales, aviar, hacer otras clases de trabajo así, porque era más paquito, y era más paquito, pero yo siempre estaba con papá. Pues entonces yo decidí de irme con mis padrinos. Pues entonces como ellos tenían un montón de hijos también, en la escuela, todos no podían darme lo que yo necesitaba, no me mandaron a la escuela, porque hay que decirlo así, ni mi papá me mandó ni ellos. Pues yo me fui con mi padrino cuando yo tenía ya 7 años, cuando me fui con ellos, porque mi papá murió por ahí, como yo tenía como los 6 años y medio, algo así, y ya como a los
yo supongo 7, 8 años, no recuerdo exacto, pero yo sé que yo era niña. Vamos a ponerle 8 años. Como a los 8 años me fui con mis padrinos. Entonces viví no mucho tiempo, como un año con ellos, como hasta los 9 años. Cuando yo vi que no me podían hacer ropa, ni zapatos, ni nada, un día mi tío Quintín, hermano de mi mamá que murió hace años, fue y le dijo a mi mamá, le dijo, Modesta, ¿por qué tú no dejas ir la nena tuya, que ya tiene como 9 años, en casa de una señora que yo conozco para que le cuide los nenes? Yo sabía cuidar nenes, sabía bañarlo, sabía darle la botella, sabía cuidarlo y todo. Yo era una niña pero lista, que me había criado bajo el trabajo. Entonces mi mamá dijo, pero como la nena la tiene comadre Carmela, hay que ir allá. Pues entonces fueron casa madrina Carmela y como ellos no me podían dar lo que yo necesitaba, yo me fui a trabajar con esas personas cuando yo tenía como 9 años. Yo le cuidaba a los nenes, yo le daba la botella, se los bañaba, le lavaba los paños en un barde, porque todo, a mí me enseñaron a hacerte todo. Y si hacía algo malo me daban una bofetada, pero me enseñaron, por lo menos. Me enseñaron buenas costumbres. Entonces yo me daban 3 pesos mensuales, $3. Ahí seguí aprendiendo y eso me sacaron, imagínate tú, los jugos, como decimos. Como yo era una muchachita lista, pues ella ya me estaba enseñando a cocinar. Bueno, me recuerdo que un día la señora salió, porque ella trabajaba en el centro médico. El centro médico, y tú sabes lo que es un centro médico, ¿verdad? Donde es como el hospital. Como en el hospital Heredia Norza, le decían centro médico, ahí en Ángeles. Entonces salió y me dejó los nenes cuidando, los 2 nenes, una nena y un nene, y me dijo, yo voy a dejar la comida haciendo y tú me vas a echar el arroz aquí y la bichuela aquí. Pero como yo era ignorante, era arroz blanco, bichuela guisada. Entonces era para echar el arroz, para hacerlo blanco y la bichuela guisada. Pues yo cogí y se lo eché todo junto. Y ella iba a mandarle al esposo comida, porque él era veterano. Y ya a las 4 de la tarde venía la guagua recogiendo la fiambrera. ¿Sabe lo que es fiambrera? Son unas fiambreritas como unas ollitas así, que vienen 5 y 6 en un ganchito. Se pone una así, otra así, así como los bizcochos, con un ganchito. Y ahí se le ponían los tenedores y todo. ¿Quién era el veterano de qué guerra? ¿La Segunda Guerra Mundial? Válgame, mijo, yo tenía en ese entonces como 9 años, imagínate tú, los años que podía ser. Ajá. Entonces, cuando la señora vino, pues ella creía que ya el arroz de la bichuela estaba, claro. Estaba el mogote y de ajo con bichuela todo junto. Me acuerdo como ahora que me dio una pela. Me pegó por yo no saber hacer las cosas. Bueno, yo era ignorante y tenía que pasar por todo eso. Pero el caso que viví fui a los 9 años, un año. Un año estuve allí. Al año, otra señora de Lares le dijo a mamá, aquella era buena, que me fuera con ella para que le cuidara a los nenes, que no era más que para que le cuidara a los nenes. Pues yo me sentí incómodo donde estaba y me fui. Como la señora no quería que yo me fuera porque quería tenerme de esclava, no me pagó los chavitos. No me los pagó. Bueno, yo entonces me fui y no me recuerdo ahora quién me regaló 5 centavos, que era lo que valía la guagua. 5 centavos, alguien me lo regaló. Y entonces yo me fui para Lares con una amiga mía, mayor que yo, que sabía dónde era el sitio, que me llevó. Pero que ella no tenía más que 5 centavos para la guagua, yo necesitaba 5. Alguien me los dio. No recuerdo quién me los dio. Entonces yo eché mi pertenencia en una bolsita de papel. Y me fui. Entonces, pues cuando llegué allá, la señora vio, ella creía que era una mujer grande. Cuando vio esa fosca mujer que no se veía, dijo, pero ¿y esta es la mujer que me recomendaron para cuidar a los nenes? Yo le dije, yo soy chiquita, pero yo sé cuidar a los nenes y todo. Me mandó a subir, ese día no me dio trabajo, me dio comida y todo. Y al otro día me dijo, mira, mi hija, tú me vas a ayudar con los nenes, así, así, así. Lo que ella me dijo, yo lo sabía así, porque yo sabía ayudar con los nenes. Seguí trabajando, ahí me pagaba 4 pesos al mes. Ya con esos 4 pesos yo era rica, porque con 4 pesos
Para ellos no era nada porque ellos eran profesionales. El señor era profesional y ella era maestro. Me enseñó a cocinar. Esa no me pegaba, me regañaba, pero no me pegaba. Me enseñó a cocinar. Claro está que ellos comían en la mesa, yo comía en la cocina de lo que sobraba. La carne se la comían ellos y yo me comía el ajo pelado, pero eso no importa. El caso es que en muchos sitios me pasó. Pues la historia de mi vida y yo la digo como me pasó. Yo era la sirviente, yo comía por allá botada y si había carne comía y si no comía. Bueno, el caso es que con esos 4 pesos yo era rica. Yo le cogí, le llevaba a mamá, yo cogía la guagua, aquí me dejaba ahí en la Vega, por ahí por el Tabelino, y iba a casa de mamá, y yo como no podía cargar mucho porque era lejos, yo iba muy lejos de la carretera donde yo iba, era muy lejos, y yo todavía era niña, no podía llevarle muchas cosas, pero sí me recuerdo que yo entraba en casa de un señor que le decía Nano Vera, y yo compraba galletas, yo compraba chocolate, yo compraba leche de pote, yo compraba azúcar, compraba una comprita. Y yo arrastrando esa poca mujer con esa compra. Y llegaba a casa, imagínate tú, cuando yo llegaba a casa, que en la pobreza que estaban los hermanitos míos y todos se veían locos. Mi mamá seguía ese chocolate, la galleta, y comían y bebían y qué sé yo. Y pues llevaba bacalao, ya sea vianda y bacalao, qué sé yo. Entonces yo cogía y le dejaba a mi mamá 1 peso. Con 1 peso te hacías una comprita. De todo. 1 libra de arroz, 1 libra de azúcar, 1 libra de bacalao. Eso es lo que valía eran 2 centavos. Y mamá con ese peso, rica, y yo le veía un montón de cosas. Entonces yo le decía a mamá, pues en el otro mes le voy a dar algo para que le compre a los nenes. En el otro mes, como yo no me tiraba abajo a ningún sitio, no gastaba, la señora me daba los 4 pesitos, me compraba un vestidito, unos zapatitos, eso era bien baratito. Iba donde mamá con los 3 pesitos, yo soy loca para llegar. Mamá, cómprele a Fina. Mira, ya yo tenía 10 años, Tato, pero yo era así de grande. Mamá, cómprele a Fina, y eso no te miento, que Dios está de testigo. Cómprele a Fina a Jopita, cómprele a Alfredo, a Fina y Alfredo, y ya los otros habían muerto. Porque Carmita y Manuelito ya habían muerto. Esos eran los que quedaban. Fina y Alfredo. ¿Ves? Mamá le compraba unos zapatos, unos champiecitos que valían a peseta, a cada uno le compraba un champiecito, una mudita de ropa, un pantaloncito valía 20 centavos, una peseta, dependiendo de lo que tú lo quisieras comprar. Y ella se compraba una telita también, con los 3 pesos, te digo, que se hacían maravillas con esos 3 pesos. Bueno, para no hacerte la historia tan larga, yo estuve ayudando a mi madre desde los 10 años, hasta que después me hice una mujer ya hecha y derecha, una mujer quiero decir en capacidad, porque no crecí mucho. Ya me ganaba 12 pesos mensuales, eso era un capital. No se los pagaban a nadie. En casa de Salvador Salva, que ya no sabes quién es, y doña Laquito. Doña Laquito, eso era loca porque yo trabajara con ella, pero yo nunca trabajé con ella. Trabajé en casa de Salvador Salva unos cuantos años y de Pablo, donde me casé, pero trabajé en casa de Salvador un montón de años y ya yo me ganaba 12 pesos porque era más que trabajaba. Me levantaba a las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche estaba yo trabajando. Yo tenía que cocinar para 9 personas. Ya yo, ¿sabes? Tenía ya más capacidad. Tenía que cocinar para 9 hijos que él tenía, para él y la esposa, para los obreros, que había a veces 5 y 6, que a veces está tu papá, que estaba trabajando. Yo tenía que cocinar para toda esa gente y tenía que tostar café, cocinar comida para los cerdos, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo era una muchacha fuerte, gracias al Señor, en aquel entonces, fuerte y lista. Yo todo lo hacía y era la última en acostarme. Ya con 12 pesos, olvídate. Eso era maravilla, porque ya mamá vestía bien, los hermanos me vestían bien, en casa de Don Salvador, pues como había tienda, había ropa y zapatos y todo, yo me los llevaba, todo. Le compraba ropita interior, le compraba zapatos, le compraba ropa a mamá, todo, eran 12 pesos. Y yo cogía ese mes, lo gastaba completito en ello. Eso, ese mes completito. Entonces, el próximo mes, que te voy a decir que cuando eran 2 meses me pagaban 1, porque también eran crueles. ¿Entiendes? Yo trabajaba y yo no sabía
Por ejemplo, cuando yo permiso, yo no sabía más o menos cuándo era, se había cumplido un mes, se había cumplido el otro, y era tímida, no me atrevía a cobrarle, ¿entiendes? Y cuando ellos me venían a pagar, un mes eran dos. Pero, de todos modos, me ayudé. De ahí salí y me fui y me puse a trabajar, porque la historia de tu madre no ha sido fácil, con Mrs. de Pablo, la señora que ella me entiende, a ver si tenía retrato de boda mío. Me fui a trabajar con ella. Era buena, me trataba bien chévere. Ella estaba siempre dando clases, estaba siempre fuera, y el esposo era chofer de carro público. Y yo me quedaba en la casa, entonces pues yo ya no tenía niños en ese entonces, estaba recién casada. Yo cocinaba, yo era una mujer ya, capacidad quiero decirte, yo cocinaba, le lavaba, le planchaba, le hacía todo el trabajo, y ella era loca conmigo. Nunca me maltrató, porque según te digo una cosa, te digo la otra. Yo era bien chévere con ella y ella conmigo. Ahí pasó el tiempo, y ahí fue que conocí a don Luis Rodríguez, tu padre. Él vivía en una casita, los papás de él vivían en una casita metida por allí, por donde vive don Majero, por allí para adentro, la entrada de don Majero para adentro, que tú sabes dónde es. Bueno, él vivía por allí cerca de mí, y yo vivía pues pegadito de don Salvador Salvá, en la casa de Mrs. de Pablo. Ahí conocí a tu papá, que tu papá tenía como 14 años, más o menos, que somos más o menos de la misma edad, y esa misma edad tenía yo, somos más o menos de la misma edad. Entonces, pues, él se hacía enamoradito de mí, pero eran los muchachones todavía. En eso me saludaba y qué sé yo, pero tú sabes, nada En eso, tu padre fue que se embarcó con la hermana de él, como él te dijo. Pero fue por poco tiempo que se embarcó con la hermana de él. ¿Cuál hermano? Con Blanca Aide. Se fue para New Jersey, por allá por los campos, y estuvo un año por allá. Que ese es lo que yo te digo, que estuvo 2 años en una cosa y otra, de que nos conocimos, aquel fue soltero. Entonces, pues, perdona que tengo catarro y no me encuentro remedio. Entonces, pues, tu papá se embarcó y me dijo antes de irse, qué nena más linda, yo me voy a casar contigo. Y él le echaba flores al pelo mío. Si pasaba por el lado y me quería coger el pelo, yo era una muchacha muy seria, muy lista, yo no me dejaba que me tocara el pelo, pero era loco el pelo mío. Dice, tú verás, ese pelo va a ser mío, yo me voy a casar contigo. Y yo pues, no le hacía caso. Entonces se embarcó, estuvo un año por allá, vino al año, entonces volvió y se fue. Se enamoró de una prima hermana de él, linda, una muchacha jubia, ella, harta, más alta que yo, jubia, de ojos verdes, le decían la Paloma, bien linda. ¿Cómo se llamaba? Mary, hija del tío de Otilio González. Una muchacha mucho más linda que yo, bueno, la mujer me decía la Paloma de bonita. Se enamoró de ella, la preparó para casarse y le mandó un anillo y le mandó todo de allá, bajo la pobreza, pero le mandó todo de allá. Entonces, ya cuando él se fue para allá, ya estaba enamorado de ella, como yo no le hacía caso, pues estaba enamorado de la muchacha, que tuvo como un año, como yo te digo, más o menos por allá. Entonces, cuando vino a Puerto Rico a casarse, le dijeron que la muchacha no se había portado bien, y él era un hombre bien estricto, un muchacho bien nice, bien estricto. Cuando yo lo conocí, ahora olvídate que eso era, la dejó. Cogió, le quitó los anillos, le quitó todo y la dejó. Porque él, la mujer que quería para su esposa, quería que fuera una mujer intachable. Ok. Tenía otra novia, que era prima de él, porque era malo. Era enamorado de vicio. Bueno, pero con la que se iba a casar era con esa, con Mary. Entonces siguió con la otra prima que se llamaba Luisa. Siguió ahí de a morir con ella, pero detrás de mí. Yo no conocía la vida de él privada. Yo sabía dónde vivían los viejitos de él, pero la vida del privada no, porque él era un muchacho que se pasaba andando y eso yo no sabía para dónde salía ni nada. Y entonces pues tenía esa novia, pero él no me lo decía que tenía novia, y siguió detrás de mí. Y me acuerdo como ahora que yo salí un día a buscar para en casa de don Majero unos fósforos, que en casa de don Majero vendían de todo, y había una bellonera en casa de don Majero,
Y entonces se paraba allí a darse la cervecita, que ya en eso había cerveza y todo, eso no va tanto de eso, va, pero tiempo, pero quiero decirte que había carretera y bellonera y todo, y se ponía a echarme disco. Él estaba bien enamorado de mí. Entonces yo bien serio, y me compraba los fósforos, me iba, y él loco por buscando mi conversación, que yo me quedara, yo me iba. Bueno, y me dice un día, ¿sabes qué carácter mío cómo es? Me dice un día, mire joven, yo quiero hablar con usted. Y yo le digo, yo no tengo nada que hablar con usted. Antes decíamos así usted, yo no tengo nada que hablar con usted. Me dice, eso es lo que usted cree. Usted dice, pero yo tengo que hablar con usted. Yo le dije, pues usted me hace un favor, que usted en la calle no me hable. Porque yo no quiero que le digan a mi mamá o a la señora donde yo vivo que yo estoy relajando en la calle. Si usted cree que tiene algo que hablar conmigo, usted sabe dónde yo vivo. Lo más futbolística. Bueno, entonces vivíamos así pegaditos. Me fui para en casa de Vicente Pablo, que era pegadito así, él pegó a echarme los discos, yo oía los discos claritos. Y yo me iba a escuchar los discos por la ventana, calladita sin que él me viera, a escuchar los discos. ¿Y tú te recuerdas cómo eran los discos? ¿Qué dicen esos discos? Válgame tato, en ese entonces no era tan fácil. Yo no me puedo recordar. Yo sé que uno decía, muñequita de mi vida, no me vayas a olvidar, mira que yo estoy solito, mira que te quiero amar. Ah, era una cosa así, que decía, muñequita de mi vida, no me vayas a olvidar, mira que yo estoy solito, mira que te quiero amar. Pero que tú sabes, ya no es, pero recuerdo eso. Bueno, entonces, pues, me fui para casa de esta y oí los discos, como te digo, en de Pablo por la ventana. Entonces, un día iba yo para en casa de la costurera a coser un traje. Y yo me recuerdo que yo tenía un trajecito color pichi, pegadito tubito, bordado, que me lo había bordado mi de Pablo. Y llevaba el mata de pelo suelta y vivía, yo no era así de gorda, papa, como ahora. Yo era la más coquetita. Y yo tenía mi mata de pelo suelta y mi vestidito bien lindo, tubito. Yo era una muchachita, imagínate. Y entonces se me fue detrás. Me río porque yo no sé si el compositor no se acuerda de ella, pero yo me recuerdo de cosas que él no se recuerda. Y él se puede recordar de cosas que nos pasó que yo no me recuerde. Entonces, yo iba para en casa de la señora esa a coser el traje cuando él se me fue detrás, porque quería hablar conmigo, como que quería seguirme para hablar conmigo. Entonces, había un señor en el barrio que todo el mundo le tenía miedo, que se llamaba Cintrón. Y todas las muchachas le tenían miedo, pero era que las muchachas le hacían burla, porque él hablaba gago y siempre dormía por los montes, con los cerdos. Entonces todo el mundo le tenía miedo y las muchachas decían que él, que las cogía y todo, y eso, el que viera a Cintrón le tenía miedo, fíjate esto. Entonces, yo nunca me había encontrado con Cintrón, yo casi nunca salía. Cuando ese día, por desgracia, yo que voy chun 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 para donde iba, y Luis que venía acechándome y quería, ya me picó un mosco, me caso en nada. De todos modos, ajá, un moco en la cabeza. Quería hablar conmigo, pero yo le dije a él, mire Luis, no hable conmigo aquí en la calle, que ya yo se lo dije a usted. Si usted quiere hablar conmigo, vaya a casa de Pablo. Pero nene del alma, cuando venía el señor ese, Cintrón, el señor ese loco, que hablaba así era gato, y todo el mundo tenía miedo. Y tu padre me dijo, te compro una sonrisa. Entonces yo no me reía, te compro una sonrisa, y yo le dije, mire, si usted me iba a dejar en paz por la sonrisa, me sonreí, le hice así entre labios. ¿Está conforme ahora? ¿Me deja en paz? Y él dijo, por ahora te dejo en paz. Pero que él siguió, porque yo le dije que se fuera, pero que Cintrón que me venía echando, ya Cintrón estaba pegado de mí. Y yo con esa clase de miedo, porque yo le tenía miedo. Entonces, cuando Luis se dio cuenta que Cintrón estaba cerca de mí, viró para atrás y me dijo, quédate aquí pegada de mí porque Cintrón te lleva. Y darme objeto a mí era dárselo a yo no sé a quién, o ese genio que yo tenía. Cintrón te lleva, me dicen que Cintrón es malo. Entonces yo dije, yo me voy a ganar a Cintrón, y a él también. Me paré, y cuando Cintrón venía pasando, que nadie lo miraba, oh, don Cintrón, ¿cómo usted está? Y fui y le di la mano, que nadie se la daba. Le di la mano, Cintrón. Y muñequita, bien. Yo usé, porque las demás le hacían burla.
Y le hacían burla como él hablaba y se le gemelaban y todo, las muchachas, hasta las primas mías. Don Cintrón, ¿cómo usted está? ¿Y qué? Y el cerdito que compró antier, lo mató, que hizo, le formó una historia a Cintrón. Y Luis, que era un orgulloso, no quería dar la mano, le dice que le diera la mano. Mire, le dije, don Cintrón, venga acá, este es un amigo mío. Yo le hice eso a tu padre para que no me molestara. Y entonces Luis no le encontró remedio y Cintrón le tiró la mano y se la dio. Con la mano toda sucia, llena pero yo a mí no me importaba que me diera la mano porque yo me la lavaba después, era para que tu padre se dejara de molestarme. Yo, Cintrón te lleve, yo que era bien orgullosa. Oh, no. Fui, saludé a Cintrón, le di la mano y él tiene una nena que quería mucho, le di la nena suya y la esposa, también, muñequita. Cintrón no me comió ni me hizo nada, yo seguí lo más campante, dice él. Es verdad que tú eres bien mala. Él quería quedarse como a protegerme, para que yo me rinconara de él, ¿tú entiendes? Yo le cogiera miedo a Cintrón y me rinconara de él, pero como yo me la sabía toda, le tuvo que dar la mano a Cintrón y después él se hacía así y se limpiaba. Y yo, bueno, yo te digo que si te sigo diciendo no acabamos, vamos a cortar la historia porque eso es tremendo. Pues entonces le dije, pues está bien, nos vemos en otro lado, aquí no me hable. Pues entonces fui, llevé mi traje a coser y todo, regresé a la casa, ya estaba un poquito oscuro, yo avanzando porque, ¿sabes? Yo era una mujer bien estricta. Eso era como aproximado a las Navidades. Y yo me estaba cosiendo 2 trajecitos, lo más lindo, aproximado a las Navidades, como yo trabajaba en Casa Salvador, que te digo que allí estaba la tela y estaban los zapatos y todo, yo siempre estaba bien vestidita y todo. Entonces me dijo, yo voy a ir en casa de Mr. Pablo, le voy a pedir permiso a Mr. Pablo para hablar contigo. Y yo dije, pues, no tenemos nada que hablar, porque yo no estaba enamorada de él. Era para que él no me molestara en la calle. No me gustaba a mí. Yo estaba enamorada de él. Entonces, fue en casa de Mr. Pablo, y en la entrada de la casa de Mr. Pablo había una mata de abeto bien grande y bien bonita. Yo me acuerdo ahora que él tenía un pantalón como ese pantalón caqui que tú tienes, que se usaba ese pantalón caqui y eso se planchaba, que el filito cortaba, bien planchadito, la mamá le planchaba la ropa, las hermanas, y tenía una camisita blanca de pepitita, lo más. Y él, pues, era lo más guapito cuando joven, y fue en casa de Missy de Pablo. Y le dijo a Missy de Pablo, yo quiero pedirle a usted permiso para hablar con Lucy, me dice a Lucy, porque él era bien avispadito, a mí me gusta esa muchacha y ella no quiere, o no le gusta, no quiere hablar conmigo, o sea, donde quiera que la veo no me deja hablar con ella. Y me dice, Pablo, eso era muerte, la risa, las carcajas, eso, ella se reía con gusto. Y ella lo quería mucho, y decía, pues sí, Wisin, ella decía, Wisin, sí, Wisin. Y también me dice, Pablo le decía a Jancho para que Wisin le llevara una gallina, para comérsela a ella, porque había mucha gallina en casa de mi suegra. Entonces, pues, sí, Wisin, pues está bien, cuando tú quieras. Y Lucy dijo, mejor muchacha que Lucy, tú no la consigues, porque Lucy es una muchacha bien buena y responsable. Y bueno, ella le dijo allí lo que quería de mí, según ella. Entonces, don Salvador Salva era que me decía a mí, doña Estrella de Luis, me decía, mejor muchacho que si no lo hay en el barrio. Eso no fuma, eso no bebe, es un hombre decente y bueno, que yo te digo que ustedes son tal para cual. Yo tenía mis consejeros de él y él tenía sus consejeros de mí. Esa era una cosa, olvídate. Pues entonces, mi Mr. Pablo le dijo, bueno, pues, ven el domingo, que es el día que ella tiene un mediodía libre. Cuando el domingo apareció el señor más encargado allá, y yo, ¿y qué tú hacías aquí? Pues yo dije que yo venía a hablar contigo. ¿Tú le pides permiso a mi Mr. Pablo? Yo, para quitarte la manía, te voy a dar que hablemos, pero no sé de qué vamos a hablar, porque yo no sé de qué vamos a hablar. Pero yo sí sé. Entonces, mi Mr. Pablo se quería quedar allí de lista. Y yo le dije, Mr. Pablo, con su permiso, yo voy a ver a lo que Luis quiere. Entonces ella, una maestra, me entendió y se fue. Entonces tu padre se me declaró que yo le gustaba, que yo era una muchacha buena, que soy loco para dejarme el pelo, yo no me dejaba, que éramos 2 muchachos, como te digo, que quería casarse conmigo. Y yo digo, pero ¿quién le dijo a usted que yo estoy enamorado de usted? Yo lo vi y decía, tú que usted. ¿Quién te dijo a ti que yo estoy enamorada de ti? Yo no estoy enamorada de ti. Para que tú no tienes novio. Me decía, una muchacha tan linda no tiene novio. Yo le decía, no, la gente son ciegas, relajando yo. Había montones, muchachos.
enamorado de mí. Y yo decía, no, no tengo novio. Me decía, pues yo voy a ser tu esposo, el padre de tus hijos. Y yo, pero tú eres bien adelantadito, le decía yo, sin yo haberte dicho. Bueno, me habló allí, qué sé yo, y me dijo, piénsalo. Yo le dije, mira, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 15 años ahora. ¿Y tú? Yo 15 años tenía. 15 años con 4 meses. Yo llevo 4 meses ahí. Pues tú no sabes que nosotros somos 2 niños. 2 niños, me dijo. Yo me iba a casar. Dije, ¿qué? Y si yo me iba a casar, yo tenía una novia para casarme y la dejé, pero yo sé que la mujer que va a ser la madre de mis hijos y la mujer adecuada para mí eres tú. Yo dije, válgame. Y mi Pablo estaba escondida, escuchando todo. Como tu padre cuando se esconde, escondía. Entonces, pues, ok. Siguió detrás de mí al hombre. Y yo, pues, no le tenía, tú sabes, amor así. Pero que pegaron a aconsejarme la gente. Me decían, es bueno. Tú no te vas a conseguir algo mejor. Estaba enamorado un muchacho de mí que murió, él. Eso estaba loco enamorado de mí. Que tuviera... Yo tengo 63 años, los voy a cumplir en agosto 26. Él tuviera 65 años. Se llamaba Carlos. Entonces, del barrio, estaba enamorado de mí, se me declaró y todo, y yo no le acepté, no sé, yo no tenía interés. Y entonces, todavía yo no me había hecho novia de tu padre cuando él murió. Como a los 6 meses murió de un ataque al corazón. Sí, jovencitito, pues como año y medio mayor que yo. Y me decía, yo me voy a morir. Yo decía, ay, changuería. Murió de un ataque al corazón. El hermano de él viene aquí, que estaba enamorado de mí también. El hermano de él. Viene aquí cada jato y viene a decirme en el oído, la hembra que me perdí, relajando, tú sabes. Y yo digo, es too late ya. Venga a relajar. Bueno, pero nos llevamos como hermanos. Entonces, tú sabes, yo no tenía ningún interés, pero que había muchachos enamorados de mí, pero que pues me dio con aceptar a tu padre. Como veía que era bueno, no tenía un amor profundo para tu padre, porque no te voy a decir que es la verdad, pero como era bueno, bondadoso, cariñoso, era un caballero. Tu padre era un caballero. De esas personas verdaderamente que te puse la verdad, caballero. Ya me gustaron las maneras de él. Entonces yo le dije a Missy de Pablo, yo no estoy enamorada, que diga que lo quiera, pero voy a tratar, porque yo veo que el muchacho es bueno. Y todo el mundo me dice que es bueno. Y yo sufriendo, trabajando, tú sabes. Pues entonces, ahí nos enamoramos. Ahí fue él con mi suegra, a las piedras allá adentro, a los últimos por allá, con mi suegra allá a pedirme allá de mi mamá. Así, sí, fue Cortina solo, ¿no? Él hubiera querido solo, pues yo no, que era más listo que yo, pero yo no. Yo, chacha, me llevé a la señora y pues vamos a donde mamá. Fuimos a donde mamá nos mató una gallina, hizo ya un sacrificio, nos hizo comida y todo, y comimos. Y mamá le dijo, bueno, yo le voy a decirte una cosa, por ese genio que mamá se gastaba. Yo le voy a decirte una cosa, yo no quiero que mi hija se vaya a casar con un hombre bojachón, que fume, que sea un maleante. Yo quiero un hombre bueno para mi hija porque mi hija es una muchacha buena, pobre, de una familia pobre, una muchacha buena, y yo quiero un hombre bueno. Entonces mi suegra seguida le dijo que era una avispita. Mejor que usted no lo va a conseguir, porque mi hijo tiene todas las cualidades. Y ahí se empataron las dos viejitas. Una defendiendo una del otro. Se empataron las dos viejitas porque mamá dijo que yo era buena y mi suegra se pegó a darle Don y Jardel y ahí se empataron a matarse. Es dito que eso eran igualitas. Al caso yo dije, bueno, se acabó ya no tenemos que ir. Eso lo decidimos nosotros, eso es cosa de nosotros. Pues entonces mi mamá le dijo, bueno, a mí me dicen que usted es un hombre bueno, me han hablado bien, un muchacho bueno, yo le doy 6 meses. Y él le dijo, 6 meses, pero ¿usted cree que yo tengo dinero para 6 meses? Ya él traía un dinerito, que porque como él se venía a casar con la prima y la dejó, pues tenía un dinerito guardado. Pues entonces, está bien. Mi mamá le dijo, pues usted la visita en casa de Pablo, fue vino y le puso regla a Mrs. de Pablo. Yo era una niña. Ella la viene a visitar aquí, pero la viene a visitar aquí y usted lo pele todo con una regla que usted es responsable de esa niña. Y Mrs. de Pablo hacía lo que ella decía tú. Mrs. de Pablo decía, pues Wisin, ven a tal hora te va y todo, y bien decente. Pero como tú sabes, pues Wisin estaba mucho más listo que yo, ya había ido a Estados Unidos, había tenido novia, estaba gusadito y a mí no me podía tocar ni el pelito.
pues ella no me dejaba. Entonces decidió casarse en 3 meses. Tuvimos 3 meses de amistad. Yo le dije, pero si no nos conocemos casi, ni si nos conocemos porque tú sabes que nos hemos criado juntos. Pasa que no estábamos yo estoy pendiente de ti hace años, tiempo, pero que tú pues no me querías aceptar, pero nos conocemos y yo te quiero y qué sé yo sé que, bueno, pues entonces, mira, nos preparamos, hicimos la boda, una bodita pobre, de esos tiempos de antes. Mrs. de Pablo fue la madrina y un señor se llamaba Amir Reboira, fue el padrino que murió. Hicimos la bodita en casa de Mrs. de Pablo y ella me sacó unos retatitos de esos de antes y había un aguacero tan grande, Tato, que no se podía ni sacar los retatitos. Luis salió a buscar, tu padre salió a buscar al ministro que nos iba a casar, porque como no teníamos la edad no nos quiso casar ni el juez, ni nos quiso casar el sacerdote. Éramos menores de edad. ¿Qué edad tenían? Pues cuando yo me casé con él, yo tenía 17 con 4 meses. Y a él le faltaban 2 semanas para los 17 años. 2 semanas le faltaban a él para los 17 años. 2 niños listos. Entonces, pues, se me había olvidado algo. Algo se me había olvidado en el noviazgo. Algo que se me había olvidado. Cuando nos comprometimos, que él me trajo una sortijita, no le quise el de la muchacha, no se la quise, yo muy orgullosa, y tú me traes que sea una sortijita más barata, pero no quiero la de la muchacha, me trajo una sortijita más baratita, pero no sé si era oro o no era oro, yo eso no sé, me trajo una sortijita. Bueno, pues entonces cuando nos comprometimos con la sortijita y todo, que estábamos con planes de casarnos, hicieron unos rosarios en casa de la mamá de él, de Luis, de Tina. Entonces, pues, me invitaron, imagínate. Pues yo me preparé bien preparadita y me fui tempranito porque era cerca. Tempranito, que no me cogiera noche, llegaba tempranito porque al otro día, pues, como era pegadito, me venía por el día. Me iba para la casa por el día, a la casa de Mrs. de Pablo, ¿entiendes? Iba al otro día porque esos se amanecían. Los velorios, eso, los rosarios. Después que cantaban y todo, y se bebían el chocolate, el café y el ron que daban de todo eso, vengaban a bailar. La gente. Pues entonces yo voy, como que yo voy para la casa de mi novio, ya yo tenía la sortijita. No, hay nada. Entonces, bueno, pues entonces me invitaron para el velorio, para la casa de Tina. Llegué al velorio. Pues cuando llegué al velorio, pues imagínate, pues todo el mundo lo más contento conmigo, y los muchachos y todo, yo lo más arregladita. Entonces, pues yo salí a buscar a mi novio, buscándolo porque no lo encontraba, ¿verdad? Para que me presentara a las amistades, la familia. Y había un hermano de papá que estaba enamorado de ti. ¿No es verdad? Pero no voy a decir quién. Y Sí, no va a decir sí. quién. Un hermano. Ajá. Que no sabía quién Sí, tú eras. ajá. Llegué, bueno, no quería decirlo, pero llegué allí, entonces un hermano de Luis, que no me conocía, se enamoró de mí, rápido. Se enamoró de mí rápido, que me vio, y bueno, y se volvió loco conmigo. Y entonces yo le dije, mire caballero, déjeme en paz porque yo tengo novio. Y dice, no, lo puede dejar, no importa. Como él no me conocía a mí, ni yo lo conocía a él, no nos conocíamos, fue un accidente. Entonces pues yo le dije, déjeme que yo tengo novio. Y el muchacho me dijo, vamos a bailar después. Y yo le dije, yo no le prometo nada, yo tengo mi novio. Pues cuando yo buscando a mi novio no lo encontraba, yo estaba comprometida con Sortija, como te digo. Buscando a Luis no lo encontraba. Cuando llego al cuarto, cuando encuentro a mi novio con una muchacha sentada en la farda, porque eso era maldito de vicio, con una muchacha sentada en la farda que era novia de él. Y yo me quedé y lo miré. Y él se paniqueó, se puso blanco y me dijo, mira, esta es mi prima. Y yo le dije, pues que te aproveche, tu prima. Y seguí andando. Y me fui. A pie ya me iba a ir yo para irme, ya estaba todo oscuro. Yo no era boba, lo encontré en la farda de él. Y entonces cogió él y se paró, sacó a la muchacha de la farda de él y se me fue detrás. Mira que ven acá, que es mi prima, no malentienda, que nosotros nos llevamos como hermanos, que ven acá, que yo, y no. Olvídese, váyase usted con la joven que yo y tenga la sortija. No delante de la gente.
nos fuimos para frente de la casa que habían unas matitas así. Entonces yo le dije, tenga la tortilla. Y se la di, se acabó todo. Yo, conmigo no va a pasar rato. Y ese hombre, yo te digo a ti que se murió, porque él me amaba. Él se murió, ven acá, por favor, te lo suplico, mira, no me hagas esto, mira, que yo te voy a presentar a mis hermanos y todo. Y me suplicó, yo le dije, mira, solamente por no hacerte pasar una vergüenza delante de tu padre, que se ve que es un caballero, de tu madre, que yo lo conozco, y de tu familia, y no sabía de los hermanos, entonces si no lo conocía a todos menos a ese, yo voy a ir, pero yo te digo a ti que mañana tú y yo ya hablamos. Pues entonces entré para adentro, cuando viene él, y me eché el brazo y dice, mira, Femio, te presento a mi novia. Dije el nombre. No, pero, ok. Entonces, pues, se quedaron muertos los dos de parte y parte. Porque entonces, pues el muchacho se paró, el hermano de él se paró y se fue. Fue tanta la vergüenza y la emoción que le dio, dijo, ahora ya se lo va a decir a él. Y cogió, se paró y se fue. Andaba en bestia. Se paró y se fue del velorio. Entonces, pues a mí me dio una pena porque el pobre muchacho se fue de la vergüenza que pasó. Y entonces la señora esa se quedó. Lo más agachó a ella. Como que le pertenecía, se quedó en el baile, en la fiesta. Entonces, pues, yo me fui para la cocina con la que fue mi suegra a hacer chocolate y hablar y eso. Y no le hice caso a papi. Entonces, por la madrugada, entre claro y oscuro, cogí y me fui. Antes de que nadie ni me viera, ni me despedí, ni nada. Cuando el hombre se dio cuenta que yo me fui, dejó a todo el mundo y fue a buscarme, a llorarme. Bueno, olvídate. Entonces, pues, lo perdoné y todo. Me dijo que se hizo un mistake, que era primadera y todo. Y entonces se acabó el problema. Y entonces, pues, nos casamos. Pero sabiendo yo que era un sinvergüencita, y yo dije, bueno, vamos a ver que como es muy joven, a lo mejor pues él va a cambiar tú sabes, de forma de ser. Y pues ahí, como te digo, fue que nos casamos. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar ahora vamos a revisar un poquito, vamos a hablar de tus abuelos. ¿Tú te recuerdas de tus abuelos? Yo me recuerdo de parte yo me recuerdo por parte de madre de mi abuelo Manuel González. Mi abuela no la conocí. Ok. ¿Tu abuela era María Dolores González Cortés? Sí. ¿No te recuerdas de ella? No, Ok. no. Y tu abuelo por parte de mamá, Modesta, era Manuel González, que se llamaba Mena. Sí, Manuel González Román. Manuel González Román, Román. sí. Ujú. Y entonces ese era como un sobrenombre que le ponen, como nosotros hicimos a Titato, pues le decían Mena. Ok. Pues cuéntame, ¿qué cosas tú te recuerdas de él? Oh, sí. Todo lo que tú te puedas recordar. Pues yo me recuerdo de mi abuelo cuando él iba a casa, nosotros éramos niños, y entonces él vivía por las Vegas de Aguirre, tenía que pasar el río, venía a veces venía en bestia a casa, y en el camino nos compraba pan y dulce, y llegaba a casa. Cuando venía llegando a casa, ya llegando que había una parmita, se sentaba cansadito, en la parmita esa se sentaba a descansar, y le decía a mamá Modestín, él le decía a mamá Modestín, mi mamá es Modesta, era Modesta, que en paz descanse decía Modestín, Modestín, aquí va papá, le decía. Ya nosotros corríamos de donde quiera que estuviéramos, no íbamos a alcanzarlo, porque ahí venía un saco con pan. ¿Sabes lo que es un saco? Un saco es como eso que se echa el maíz. Un bec de eso que se echa el maíz, pero se le dice saco. Esa es la palabra. Ahí venían dulce, pan, verdura, bueno, gallina. Él nos traía de todo. Él venía llenito. Entonces, pues nosotros íbamos a alcanzar a darle besos y todo, con la contentura ya llegaban de mamá, y seguida mamá a preparar café, seguida a veces que no había ni café tostado, y mi mamá se iba rapidito y lo machacaba y lo tostaba en el momento, y se iba el pilón y lo molía y hacía café, y nos daban esas partecillas de pan de agua. Yo no sé, tú sabes que el pan de agua, ¿verdad?
Pero antes el pan de agua no es como ahora, ahora no sabe nada. El pan de agua era tan rico como antes, tenían como unos jotos así grandes. Y eso era riquísimo. Mamá nos daba esa taza de café o potecito, lo que fuera, con leche y un canto de pan, y nosotros éramos felices. Entonces, pues, después ya se inventaba de comida lo que hubiera. Entonces nosotros no queríamos que el viejito se fuera para casa de tía Amalia ni de tía Santo, que eran las otras dos hijas. Tía Santo era primero, vivía primero, después mamá y después tía Amalia. Pero él siempre venía primero en casa de mamá, siempre. Siempre se llevaba mucho con mamá. Entonces decía mi hija, pues yo me voy ahora, no eche comida para mí, como decían ellos, para mí, porque yo me voy para casa de Santo. Y nosotros, no, abuelito, no te vayas, no, abuelito. Mamá tenía una hamaca. Y entonces, abuelito, quédate y te duerme en la hamaca. Nosotros, locos con él, porque él hacía cuentos y cosas. ¿Te recuerdas los cuentos que te decía? A ver si me acuerdo de algo. Entonces, pues, yo cogía y él le encantaba el tabaco. Y mamá siempre tenía joyos de tabaco hilado. ¿Sabe lo que es tabaco, verdad? Pues que se hila. Hilarlo, bueno, hilarlo es, uno coge la madeja de tabaco, cuando está en la mata, está verde, se desgaja el tabaco y se saca las mejores hojas. Eso, hay manojo, que es la principal, la más que vale. Hay tripa, que es la segunda. Hay boliche, que le dicen, y hay el rango. Eso del rango es lo último, que ya eso no vale nada, como centavo la manilla, le decían manilla. Hacían una cosa así de grande, la más rara le decían una manilla. Pues entonces eso se cogía, el tabaco del mejor, se cogía el manojo y la tripa y el boliche. Que la tripa y el boliche ya eran mejores. Se hacía así, un lito así, como si tú tuvieras, como por ejemplo una cosita así como el micrófono, redondita. Primero se cocinaba y se le echaba, mi mamá le echaba unas cosas, como decir que eran clavos de especia, un poquito de miel, para que no saliera muy, ¿sabe?, muy fuerte. Entonces, después que hervía eso, que se secaba, le echaba esa agüita encima y lo ponía mojadito. Y entonces, a la tripa y al boleche. Entonces después, el manojo, que era el primero, la primera hoja, que era la mejor, que era que se le cogía, entonces se iba así haciendo como una trenza, mira. Se iba poniendo el manojo así, y lo hilaba uno, le iba poniendo poquitos de agua. Yo le ayudaba a mamá, ella me enseñó, poniéndole poquitos de agua hasta que tú lo torcías y hacía como si fuera una trenza, el tabaco. Mi mamá siempre tenía mucho de eso guardado debajo de la cama, rollos que le decían. Entonces yo compraba a mi abuelo, yo era muy lista, porque yo me encantaba que se quedara, era tan lindo. Era harto, un hombre harto, bien harto, de los ojos eran, bueno, como el fondo del mar, de azules, bien azules los ojos, y un hombre cano, un hombre interesante, grande, con un hombro bien ancho, un hombre interesante era él. El español, puro español, por parte de padre y madre nosotros somos españoles, puro. Entonces, de las Islas Canarias, era mi abuelo. Entonces, pues, yo iba, y sin decirle nada a mamá, iba a coger un cuchillito, una navajita de los hermanos míos, y cortaba ese montón de tabaco así de largo. Y venía así en joyito, se lo daba a abuelito. Abuelito, mira lo que yo te tengo, pero no te vayas. Y él decía aún. Yo no sé qué era la palabra aún, no sé qué quería decir con su aún, mira lo que mi nieta me ha dado, era loco con el tabaco. Aún, mira lo que mi nieta me ha dado, un pedazo de tabaco, un grande joyado. Yo soy una hojita de malanga para que se le conservara fresco de guineo. Y dice, abuelito, tú te vas a quedar. Y se quedaba en casa, dormía en una hamaca. Entonces por la noche nosotros le decíamos, los muchachos subesándolos todos encima de la madal, todos, abuelito, cuéntanos un cuento. Pero, ¿qué yo te puedo decir? Eran tantos las cosas que él hablaba que yo no tengo muchos recuerdos, pero sí, siempre hablaba de Pedro Animala. ¿Tú no has oído eso de Pedro Animala? Decían que Pedro Animala era un bobo y que ese bobo pues era tan bobo que no sabía lo que eran mujeres,
ni sabía, pues era ignorante el bobo ese. Entonces, pues, se puso haciendo un cuento que Pedro Animala se había ido para la finca, una finca, y había cogido un montón de leña, ¿sabes lo que es leña? Madera, y la había puesto así en un fogón, y había puesto 4 piedras, había puesto una lata para cocinar y se había ido y la había dejado. Y que cuando viró para atrás a comerse la comida, que no la había prendido, estaba la comida cruda. Y que él decía, es verdad que Pedro Animal es tonto y zángano, mira para ella lo que hizo, dejó la comida sin cocinar. Eso era lo que él me decía, la historia que se inventaba. Entonces dice que Pedro Animal también un día se encontró una novia. Entonces, pues, la muchacha era más lista que él. ¿Entiendes? Era una muchacha lista. Entonces, y que le había dicho, pues Pedro Animala, vamos a casarnos. Entonces, que le había dicho que, ¿y qué es eso de casarnos? Y entonces eso, pues casarnos, vamos donde un sacerdote o un ministro o algo, y nos casan, nos da la mano y nos casamos y todo. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedro Animala, ¿y qué se hace? Digo, no te ocupes, yo te enseño a ti qué es lo que se va a hacer. Yo te digo. Entonces, pues, eso me lo contaba mi abuelo. Entonces que, pues, no nos contaba las cosas exactas como eran, porque éramos niños, pero nosotros no nos explicaron, nosotros sabíamos lo que quería decir. Entonces, pues, la muchacha se fue a casar con Pedro Animala porque quería que Pedro Animala le dejara unos cerdos que tenía, unos animales, que Pedro Animala, él, le decían Pedro Animala porque tenía animales. Entonces ella dijo, yo casándome con Pedro Animala ahora me dejan la vaca, me dejan la yegua, me dejan todas esas cosas. Entonces, pues, me decía él, pues ella se fue, se casó con Pedro Animala para que le diera los bienes de él, porque él era bobo. Entonces, cuando se casaron, ella le dijo a Pedro Animala, bueno, pues yo ahora quiero que tú, delante del sacerdote, hagas el juramento de que nos vamos a casar y que me deje alguna herencia a mí. Entonces, Pedro Animala, ella dijo, Pedro Animala como es bobo y tonto, va a decir, sí, pues yo me caso con ella, pero le voy a dejar los animales y todo. Entonces había una yegua, había un burro, había un cerdo y había un cabro. Había un cabro cojo. Entonces, pues, ella dijo, y ahora, como él no sabe, me va a dar la yegua, me va a dar el burro, me va a dar el cerdo, todo lo mejor a mí. Pues vamos a hacer el juramento ante el sacerdote y tú me vas a dar algo a mí, porque en el mañana yo quiero una herencia tuya. Entonces, pues ella esperando que el bobo, pues Pedro Animala, tú la recibes. ¿Y qué es eso de que recibes? Pues que si te casas con ella, oh sí, me caso con ella. Y ajá, Pedro Animala, ¿y que tú le vas a dejar? ¿Tú le vas a dejar la pertenencia? Oh sí, le voy a dejar todo, toda la pertenencia mía. Entonces, pues ella sí, pues ¿qué me vas a dejar, Pedro? ¿Qué me vas a dejar? Pues, ¿me vas a dejar la vaca? No. ¿Me va a dejar el caballo? No, ya estaba asustada. Ya le faltaba la yegua, el cerdo y el animalito cojo. Entonces dice ella, ya cuál me deja de los dos ahora, quizás me deja la cerdita. ¿Y qué me va a dejar Pedro Animala? La cerdita. No, te voy a dejar lo que yo más quiero en el mundo. Te voy a dejar el cabrito para que lo cure, que tiene la patita jota y mongo. Eso era los cuentos que se inventaba, ¿ves? Entonces, pues, que la muchacha había, mira, Pedro Animala, cualquiera dice que eres bobo, pero tú eres un listo. Y cogió y lo dejó. Y entonces se fue llorando donde ella. Pero mira, si tú me dijiste que lo más que yo quisiera que te lo dejara, mi pertenencia, la más que yo quisiera, pues yo no te mentí, yo te dejé el animalito, que es el más que yo quiero, para que me lo cuide. No le mintió, porque era lo que más que él quisiera. Y entonces, él se los inventaba esos chistes, yo no sé si era verdad o mentira, pero él se los inventaba y para nosotros era una cosa grande de Pedro Animala, eso es cuánta cosa. Y hacía otros más, pero yo era muy pequeña, yo no me recuerdo, pero de ese sí me recuerdo porque era el más que nos gustaba a nosotros. Y como nosotros no íbamos para casa de tío Pablo y de tío Ventura y él le hacía el mismo cuento, pues yo, imagínate tú, me lo aprendí. Pero él era un viejito bien chulito, bien bueno. Y Pícaro se casó 3 veces. 3 veces se casó también. Entonces, cuéntame de
Bueno, tú te recuerdas de María Dolores. No, yo no la conocí, no, ¿Y tú no te recuerdas los padres de José? no, ¿De tu papá? no lo llegué a conocer, No, no, ni no. sabes los nombres de ellos. Pedro, me parece que le decían Pedro, no estoy segura. Pedro Rivera, pero no estoy muy segura, pero era que era Pedro Rivera. Y la mamá era Gregoria Pedro Rivera Rivera. Boneta. Ajá, bonita. ¿Y ella se llamaba? Gregoria, pero no me recuerdo el apellido. Gregoria, Gregoria. no puedo recordar el apellido de ella. Sí. No, eso yo no lo llegué a conocer, qué pena. Que no pude conocer más que a abuelito Manuel. Fue el único que pude conocer de ellos. Santuario Bonito. Entonces, pues vamos a hablar entonces de... Oh, y él tenía un hermano que se llamaba Miguel González. Sí, tío Miguel, ese yo lo he visto muy pocas veces, que él murió. ¿Qué te recuerdas de él? No, no, ese no lo conocí bien, más que una sola vez lo vi. Y tenía una hermana que se llamaba Lola. Sí, Lola González, sí, esposa de tío Guillermo González, esa la conocí. Cuéntame de ella. Pues no te puedo contar mucho allá porque yo pues, no conviví tanto tiempo con ella, pero ellos vivían en Ángeles y nosotros íbamos, Luis Rivera y yo éramos los más que iban. Luis Rivera vivió con ellos un tiempo, con tía Lola y tío Guillermo. Era una señora preciosa, blanquita, linda, con los ojos como abuelo, los ojos azules, y una señora muy bonita y muy curta, fue a la escuela, todos ellos, y una señora muy curta y muy buena. Y yo iba allá, pues el señor tenía tienda, tío Guillermo, y tenían finca, tenían mucho ñame de Guinea. Y me encantaba ir allá porque hacían esos almuerzos de ñame, que se perdían los ñame con bacalao. El ñame de Guinea siempre me ha gustado mucho. Pues íbamos a menudo allá porque Luis se estaba quedando allá unos meses, ayudándole por allí por la finca. Y yo me iba para allá y era una señora muy chévere y él también, los dos. Pero no te puedo decir mucho de ellos porque después yo, pues, como te digo, yo estaba acá en casa de mi mamá, como te digo, y no te puedo decir mucho de la vida de ella. Eso es lo único que te puedo decir. Pues entonces cuéntame vamos a hablar un poco de... ¿Qué me contaste más o menos de José, de tu papá? Sí, Vamos a hablar entonces de Modelo. Cuéntame de Modelo. mi madre. Me diste por donde me duele, como se dice. Mi madre hace poco que murió y la recuerdo con toda mi alma y todavía mi corazón no se ha curado. Mi madre era una mujer, como yo te diría, una mujer humilde. Mi madre se casó con mi papá cuando tenía 15 años de edad y mi papá tenía 50. Según me dicen y según lo que yo vi, él era muy mayor para ella. Un hombre muy bien parecido y todo, pero muy mayor para ella. Y pues, como yo te diría, de lo que yo me recuerdo, tenían sus discusiones, como todo el mundo, un matrimonio, tenían sus discusiones y sus problemas, pero tuvieron 8 hijos, que ya yo te conté de algunos de los muchachos. Tuvieron 8 hijos, que ya yo te dije, el primero fue Benjamín, después de Benjamín fue Luis Rivera, Luis Alberto, que es el nombre correcto de él. Entonces, después de Luis nací yo, Luz María Rivera González. Después nació Manuel, el que murió, Manuel. Después de Manuel nació Fredo. Después de Alfredo nació Fina. Y después de Fina nació Carmita, que fue la más pequeña de ella. Cuéntame de Manuel, el que murió. Él Pues, era Manuel, el nombre entero era Manuel. Manuel Rivera González, hermano mío de padre y madre. No te puedo contar tanto porque él está entre medio de Alfredo. Está entre medio Manuel de mí y Alfredo. Él murió pequeño. Él murió enfermo del estómago. ¿Qué edad tenía? Él tenía como algunos 3 años cuando murió. Era un ¿Te bebito. acuerdas? Sí, ¿Recuerdas? sí me recuerdo. Era un muchachito. No era tan blanco como papá. Salió más a la familia de mamá un poquito. Como un trigueñito precioso. Con los ojos azules, azules, azules.
bien lindo el muchachito. Y pues se pasaba jugando con mamá, y mamá, ¿sabe? Como las madres sin bromeando con ellos, y mamá se ponía a decirle pon el dedito en el pilón, y le decía así pon y todo. Y cuando mamá se sentaba a moler el café, a la harina de café que se molía en un pilón, pues entonces mi mamá le decía pon, y él metía el dedito, y por poco mamá, no es que meta el dedito ahí, es que se dice pon, cositas así. Y era bien chulito, cascajabia también, daba un coraje. Me jalaba el pelo, así chiquito. Pues yo lo cogía al hombro y todo, pero era lindo, bello, Manuelito. Y murió enfermito del estómago, decían que era un empacho. Y quizás hasta por falta de medicinas murió, no sé. Porque no es mucho los años que nos llevamos. Y Carmita, pues... Nació después de Serafina. Sí, pero tengo que decirte de Fina, hablarte de Fina. Cuéntame de la que murió, de María Carmen Rivera. De Carmen Rivera. Pues Carmita era la nena jubia, el mismo viejo, jubiecita, pero el pelito era amarillito, como el nene tuyo cuando nació, que tiene el pelo amarillo, así era el pelo engadejado, blanquita, la misma cara del viejo, los mismos ojos de él. Esa murió de 1 año y medio. Esa murió ahogada con gas. ¿Cómo fue eso? Bueno, pasa que, yo no sé, los tiempos de antes parece que se descuidaba uno, no sé. Yo sé que ella le decía la leche, donde quiera que había una botella le creía que era leche. Entonces, mi mamá tenía una botella de gas, como antes lo que se usaba eran lamparitas de gas. Mi mamá tenía una botellita de gas así en el piso, y ella se levantó y quería que era leche, y la agarró, se la tiró a la boquita. Yo no quiero recordar eso, porque eso yo lo estoy llorando toda mi vida. Y se ahogó. La llevaron al hospital y en el camino murió. Eso sí, yo tengo cosas tristes. Entonces ya pasó. Pues, vamos a regresar al punto de Modesta, que nunca me contaste. Si tengo tu hermano y no me hablaste de Modesta. Cuéntame. Ay, no te hablé de Modesta. Es que es tanto lo que se ha hablado, mi hijo, que se me olvida. Pues mi mamá, como te dije, era una señora, una campesina, que trabajaba mucho, le ayudaba a mi papá en las cosas que podía ayudarle. Y como te dije, éramos 8 hermanos y nos criamos unos en un lado y otros en otro, porque después que él murió tuvimos que irnos. Pero era una mujer trabajadora, porque no te puedo decir que no. Ella, después que mi papá murió, sacaba carbón, yo te lo había dicho primero, ¿no te acuerdas? Sacaba carbón, lavaba, planchaba, hacía mucho trabajo para ayudarse, pero como la pobreza era tan grande y lo que se ganaba era tan poco, no le daba para lo suficiente para mantenernos. ¿Entiendes? Era una mujer muy estricta, tenía un genio bien fuerte, porque hay que decirlo, pero tenía un corazón noble. Mi madre tenía un corazón noble porque mi madre, si la comida de ella estaba servida en la mesa y llegaba alguien, ella le daba la comida a la persona y se quedaba sin comer ella. Porque eso puedo decirlo. Tenía un corazón digno. Ahora, bien estricta, lo que ella dijera, eso era lo que había que hacer. Desde que yo la conocí hasta que murió bajo mi techo, como se dice, mi madre fue una mujer así. Muy recia de genio, muy fuerte, y todo lo que ella dijera había que decirle que sí, fuera o no fuera, pero era noble, era una persona bien noble. Yo siempre la estuve ayudando desde niña, hasta que cuando te digo que yo me casé con tu padre, que después nos embarcamos, cuando nos casamos tu padre y yo, pues entonces nos embarcamos, y que tuve mi primer nene, y lo perdí, me fui para allá, para Estados Unidos. Después que perdí el nene, te tuve a ti. Y yo te fuiste de 18 días de nacido de aquí, para Estados Unidos. Entonces, de allá, yo siempre le mandaba dinero a mi madre, para que se ayudara. Porque yo te hablé de mi madre de cuando mi juventud de niña, pero ahora te voy a hablar de cuando ya mayores, nosotros. Yo me fui para allá y entonces le mandábamos dinero a mi mamá de allá, para la gente, que pagara la gente, para que ayudara a los otros 2 hijos, porque mi mamá casó después que mi papá murió. Ella se casó de nuevo y tuvo 2 hijos.
tuvo a Manuel Sánchez, que lo tuvo de un señor que se llamaba don Cristino Sánchez, y tuvo a Manuel, y después ese señor murió y tuvo una hija que se llamaba Iris, de otro señor que se llamaba Antolino. Porque yo no la culpo, Ángel, de que ella después que mi papá murió tuvo par de marido, porque eso era buscando mejoría. Ella trataba de buscar quien le ayudara a criar sus hijos, porque la situación era bien crítica y se le estaba muriendo de hambre, porque vamos a decir que dos murieron de hambre, se puede decir de enfermedad, que fue Manuel y Carmita. Entonces ella buscaba ambiente para que los que le quedaban poderlos mantener. Y así fue como se envolvió en 2 matrimonios, después que mi papá faltó. Pues entonces de allá de Estados Unidos, como yo te digo, yo le enviaba ya dinero para que, o Luis, que era el que trabajaba, le enviaba dinero para que le comprara las cosas a Manuel, a Iris, para que pagaran la renta. ¿Sabes? Siempre estuve ayudándole y siempre estuve detrás de ella, ayudándole en todo. Hasta que después, pues, tuve mi tiempo allá en Estados Unidos, hasta que viví allá en Estados Unidos. Se trabajó allá todo lo que se pudo. En eso después vine a Puerto Rico, y nos regresamos para acá a Puerto Rico. Y entonces, pues, estuve cuidándola a ella todo el tiempo. Ella vivía en una casita en Caguana, alquilada, porque ella no quería vivir conmigo. Pero siempre estuve ayudándole. Ella ya Manuel se había ido, ya Manuel estaba grande, un hombre, ya se había ido, se había embarcado. Le quedaba a la nena, a Iris. Y entonces pues yo siempre estuve ayudándole en todo lo que pude. Ayudándole desde ese entonces, como te digo, desde niña hasta que fui mayor. Pues entonces ella vivió aquí contigo, tú le hiciste una casita aquí atrás, vivió aquí hasta que murió. Sí. Después de eso, te voy a contar ahí mismo la historia también de lo que pasó con Iris también, para adelantar. Cuando yo voy a dar un poquito más adelante a la historia, como se dice, yo me llevé a Iris de vacaciones para allá, estuvo un año conmigo. Yo quería que Iris estudiara por allá, se quedara por allá. Pero no, tuvo un año conmigo y no quiso. Ajá. Pues como te estaba contando de Iris, me llevé a Iris para allá, tuvo un año conmigo y no quiso estudiar. Entonces se vino para acá a cuidar a mamá, porque como mamá estaba sola y enferma, se vino para acá a cuidar a mamá. En eso, pues, Luis Rivera vino de paseo en casa de mamá y le dijo que si se quería ir con él para Caguas, Luis Rivera estaba casado con su esposa, con Margarita, que si se quería ir para allá a estudiar, porque por allá le era más fácil y podía coger allá el 4º año. Y él era una muchachita bien inteligente y bien honesta también, mi hermanita. Entonces, pues ella no se quería ir, pero mamá le dijo, pues vete, porque allá puedes terminar, coger el 4º año. Ella todavía estaba jovencita, le faltaban ya como 3 años, como 3 o 4 años para el 4º año. Entonces, pues ella se fue, como Luis la traía para que viera a mamá. Se fue para allá y estuvo por allá un par de años con Luis, viviendo en la casa de Luis y estudiando. Entonces, pues venía a ver a mamá y eso. En eso allá se enamoró de un muchacho pentecostal, mucho religioso, lo más buena gente. Y pues se enamoraron, jovencitos los dos. Entonces ella le dijo que cuando cumpliera los 18 años y que terminara por lo menos el 4º año, que se casaban. Le había dicho que se iban a casar. Entonces ella le dijo, bueno, pero déjame que termine por lo menos el 4º año y que yo esté en los 18 años para entonces, pues si nos casamos. Ella no quería irse para Estados Unidos, él quería llevársela para Estados Unidos. Y ella dijo, si nos casamos no puedo ir para allá por mi mamá, porque mi mamá es sola y no tiene a nadie. Ahora, si mi hermana Lucy se viene algún día para Puerto Rico, ya podemos irnos. Pues quedaron en eso. Entonces, pues, un día él le compró las sortijas de compromiso a ella y le dijo que iba a venir a comprometerla en casa de mi mamá, a la casita que tú conociste allá, ahí en Caguana, que venía a comprometerla ahí, a darle la sortija y a
matrimonio, para pedírsela a mi mamá en matrimonio. Ya mamá sabía que eran novios, pero para hacerlo formal, porque es un muchacho religioso. Entonces, pues, es una historia triste que yo no quiero ni mencionarla, pero tengo que mencionarla. Entonces, pues, él le dijo a los dos primos de él que si venían acá con él, él dijo, pues vamos a ir y yo, y los dos primos míos y mi mamá. Entonces, pues, los muchachos le dijeron, ay, mira, déjalo para otro día. Dos muchachos jovencitos ellos. Déjalo para otro día, porque nosotros tenemos que ir para la iglesia o no sé para dónde. Creo que le pusieron excusa, que iban para algún sitio y no querían venir ese día. Ni la mamá del muchacho. Pero entonces el muchacho insistió y le dijo que sí, porque quería venir. Pues entonces ellos eran primos y vivían cerquita uno de los otros, se llevaban de lo más bien. Y entonces pues le dije, pues está bien, ya que te insiste. Se vinieron un carrito de esos de antes, Volkswagen, de los carritos pequeños. Entonces venían los dos primos de él, venía la mamá de él, que son 4, y Iri. Imagínate 4, si venían 6 carros, ¿verdad? Venían los dos primos de él y la mamá, son 3. Y él 4, la muchacha 5, en un carrito de esos chiquitos. Pues yo no sé, yo estaba embarcada, yo estaba en Estados Unidos, te cuento lo que me contó Luis Rivera. Entonces Luis le dijo, pero mira, dejen ese viaje para otro día, qué sé yo, como sabes. Le dijo, no, que nos vamos, ¿sabes cómo es la juventud? Vinieron. Entonces, en Vega Alta, según me dice Luis Rivera, venía un carro, una guagua de esas guaguas grandes, de esas guaguas, no la guagua de esas grandes, de escolares, la guagua de esas regular, pero una guagua grande. Y dice que venía a mucha velocidad. Y el muchacho, no sé si era que estaba recién que había aprendido a guiar o yo no sé qué pasó. Cuando él dice que la guagua venía acechándolo, él venía bien pegada de él. Él siguió buscando la esquina, el sidewalk, la acera, para defenderse. Pero dice que no le dio tiempo, porque eso lo contó el muchacho no murió, él contó la historia. Entonces, cuando se metió así, vino la guagua y le dio. Ahí como el carrito chiquito lo descontroló, lo sacó de la cuneta y lo metió al medio de la carretera. Ahí venía otro carro que no dio tiempo de frenar y le dio. Ahí fue cuando mi pobre hermana, que en paz descanse, salió por el cristal del carro y cayó escoyuntada. Entonces él murió. Estaban viendo dos muchachos. Sí, murió. Dos primos. Y murió. Y murieron los dos primos. Y hubieron 8 accidentes. Porque fueron... Murieron. Sí, murieron un montón porque fueron carros dando uno tras de otro. Como eso pasó así, de repente. Y todos los carros quedaron en medio de la carretera, venían enbandados y uno le daba al otro. Murió del barrio murió Iris, murieron los dos primos, el muchacho quedó en silla de ruedas, que quedó un parásito, como se dice, que no, un vegetal. Y la mamá se agolpeó, pero no llegó a morir, se agolpeó malamente, pero la mamá vivió. Entonces, sí, murieron, sí, los otros carros hubieron 9 muertos de los otros choques, porque vieron 8 carros y los 2 primos de él y 3 de acá. Entonces, pues, cerca de ellos había uno de los choferes que había chocado. Entonces, pues estábamos velando y íbamos, porque imagínate tú, son cosas que pasan. Íbamos todos a verlo. Yo estaba en Estados Unidos y yo estaba acabada de salir del hospital. Yo estaba enferma y yo había salido del hospital y el doctor, una operación que yo había tenido, el doctor me había dicho que yo no podía desarrollar ni nada. Y cuando pues pasó eso, que me lo dijeron, pues entonces no me dijeron que ella era muerta, que estaba grave, me dijo tu padre, no se atrevió a decirme. Yo cogí por mi cuenta, me vine para acá. El doctor dijo que no podía, pues no tenía más que 2 días de operada, la operación que me habían hecho. Entonces cogí y me vine para acá. Entonces, cuando yo llegué a Sidra, que yo pues llegamos de madrugada,
cogiendo taxis, fletando taxis y problemas de aquí y de allí, como se dice. Cuando yo llegué ahí, encontré a mi pobre madre con unos huevitos de gallina, con un pollito, que ella creía que no era muerta, para hacerle sopitas a ella. Okay. You want to take a little break? Sí. No. Llevo todo eso entero agua. No. No. That's... No. That's all right, man. Relax. Relax. Don't worry. Okay. Es que yo, hay cosas que no se pueden hablar. Pues está bien. Está bien. Ok, pues. Y ahí se terminó. ¿Sabes lo que es la madre? Está bien, ok. Pues, ok. Ver. Y ahí, si tú se te hace muy difícil y no quieres continuar ese tema, pues ya yo puedo concluir ese tema y decir, pues, entonces así fue que murió y continuamos. Ahora, si quieres añadirle más, explicarle. No, más, está bien. está bien, Pues bueno, yo quería ir demasiado. está bien. O sea, como ella te quería a ti, cada vez que yo recuerdo Ok. como ella te quería a ti, me destrozo. Solo basta, vamos a terminar ese tema y vamos a continuar. ¿Ok? Está bien. Y murió, está en su gloria hace años. Y todo está bien. Ya sabemos la historia de ok. Ya hablamos cómo ella murió y yo prefiero que tú me digas ahora, si tú quieres, ¿tú sabes qué? Ahora te puedas, now that you calm down, ¿por qué tú no me cuentas cosas alegres de ella? ¿Por qué tú me cuentas cosas Sí. alegres de Lili? Sí, está bien. Antes de ella morir. Cuando estaba en casa. Eso es lo que yo prefiero. Ahora vamos a cambiar el tema. Ya Espérate, hablamos cómo espérate. ella murió. Pues si tú quieres dar un homenaje a ella, lo puedes hacer porque fue así porque ella murió. Sí, sí, sí. Pero Sí, yo sé. vamos ahora a hablar de las cosas Sí, alegres de sí, ella. sí. Vamos a hablar, cuéntame un poquito de ella en Puerto Rico, que tú te recuerdas, si tú te recuerdas de ella cuando niña en Puerto Rico, ¿no? Sí. Y después cuéntame un poquito de Mazapicua y continuamos de ahí, ¿ok? Sí. Espérate. No, take your time, why not? That's right, take some water, relax. That's fine. ¿Ok? Sí. Pues ya sabemos la historia de Iri, cómo ella murió y todo, pero fue una cosa triste, pero también Sí. nos queremos recordar las cosas alegres de ella. Oh, sí. Como ella fue en Puerto Rico. Sí. ¿Por qué tú te acuerdas de cuando fue en Puerto Rico y por qué te recuerdas cuando ella se vino a Estados Unidos? Algo de ella. Pues cuando ella estaba aquí en Puerto Rico, ella le gustaba estudiar. Ella era bien estudiosa y bien inteligente. Ella estudiaba acá, era bien alegre y hacía poesía, muchas poesías. ¿Te recuerdas de alguna? No, no me Ok. puedo recordar ahora mismo, Ajá. pues mi mente ha borrado muchas cosas, pero ella Ok. se pasaba escribiendo poesía siempre. Me recuerdo que ella me escribía cartas. También Sí, siempre. ajá, y de eso te iba a decir que ella era, bueno, fanática de aprender el inglés, Sí. sí, Y ella me enseñaba inglés. y A mí, español, ella me enseñaba español y y yo le tú le enseñaba enseñabas inglés, Porque yo le sí, escribía las sí, cartas a sí, ella en español, matado como yo no podía, y sí. ella me lo escribía en inglés, matado. Entonces ellos nos reían, ¿no? Porque ella me decía, yo le mandaba las cartas para decir los disparates que ella me lo dijo en inglés, y ella me escribía para atrás y me decía los En disparates que yo español. lo dije en español. En español, Pero sí. escribieron cartas. Entonces, pues, ella me decía, pues yo voy a aprender, cuando yo venía de Estados Unidos, porque te digo que yo no vivía aquí, yo vivía en Estados Unidos y yo venía de vacaciones acá. Y entonces, pues, ella me decía, que tú eras de la edad de ella, yo voy a aprender el inglés, tú verás, yo voy a aprender el inglés con Tato, ella te decía Tato. Y ella era loca contigo. ¿Tú te acuerdas del jacket que ella te bordó? Sí. Un jacket, ya tú eras un hombre cuando eso. Ella te cogió, te bordó un jacket, la espalda del jacket te lo bordó, un mahón. En un día. Sí, Porque yo se lo dije sí, temprano el día sí. que yo quería salir esa noche y Y, me lo ajá, bordó sí, completamente esa misma noche. ajá, sí. Eso fue en Long Island.
en Long Island. Bueno, pero acá en Puerto Rico, pues ella estudiaba y todo, me decía, yo quiero ser en el futuro, que yo quiero ser artista, me decía, tú sabes, y siempre estaba con eso, y quiero ser bailarina y todo, y se peinaba y se arreglaba y se ponía a coquetearse, tantito carajo. Sí, entonces Manuel estaba cuando eso todavía, y entonces todavía Manuel se había embarcado y se ponían a pelear por decirnos historias y cosas, tú sabes, celos de los dos, por estar conmigo los dos. Y yo le decía, no se preocupen que yo soy chiquitita, pero tengo un corazón grande, y los dos caben en mi corazón. Pues estaban celosos Manuel y Iris, tú sabes, cuando yo vine a Puerto Rico, y yo le traía regalos y todo. Entonces después fue que me la llevé, al tiempo me la llevé para Estados Unidos. Entonces cuando estábamos en Estados Unidos yo recuerdo cuando ella le ayudó a Luis a hacer el roof de la casa, que se le había dañado. ¿Tú te acuerdas? Que ella hizo el roof de la casa, que Luis se iba a caer y ella dando gritos porque Luis se iba a caer del roof de la casa que estaba bregando. Me recuerdo que tú tienes que recordarte de Lino. De la ardilla. De la ardilla. De Lino, que tú sabes que se cayó del árbol cuando un invierno y tu padre lo encontró, se lo trajo a ella, bebito que no había abierto los ojos, y ella lo crió. Sí, es verdad. Y ella adoraba a Lino. Tú sabes que tenemos las películas de ella con Lino aquí encima, bueno, ella bañaba a Lino, Lino dormía en la cama con ella, y tú sabes que los animalitos así, hacen pipi que da mal olor y todo, y Lino no hacía pipi en la casa porque ella le abría la ventana del fire escape de la casa de casa arriba, y Lino se tiraba por ahí, hacía la necesidad de abajo, comía frutas y todo, y Lino volvía y se trepaba por la ventana. Ella le tenía escalera y se trepaba por la ventana otra vez y dormía con ella. Ella le daba las patitas cuando subía. Y ella le daba manzana, ella le daba pera, ella le daba peanuts, ella le daba cuanta cosa, y Lino estaba cebadito. Le decían los Linos, que tú sabes que no sabíamos si eran bromachos, decían los Linos. Lo curioso de esto fue que una noche, un día, ella hizo la cama, se levantó para la cama. Entonces nosotros tenemos unas cositas que yo me las traje, que todavía las tengo. Tú sabes esas cositas que yo tengo de cuando arreglo la cama. Eso todavía existía, eso es antiguo, esas cositas, que son como un jolito, así, que yo pongo la sábana y para que se vea bonito la corcha, alzadita. Pues ella cogió y sin darse cuenta enjoló a Lino ahí. ¿Sabes? Lino estaba acostado y Lino se había metido por debajo de la cosita esa que yo arreglo la cama, del tubo que yo arreglo la cama, y Lino estaba, ella no lo vio, ella le tiró la coche y empaquetó a Lino, y ella buscando a Lino, y loca, Lucy, ¿tú has visto a Lino? Yo no he visto a Lino, se tiraría por la ventana, no aparece a Lino, y ella estaba llorando. Cuando va para allá, para el cuarto, cuando ella Lino ya casi muerto, jaspando, asfixiado, y se vuelve loca. Ay, Lucy, Lino se me va a morir, yo lo tenía encerrado. Se volvió loca, llorando, y se salió para afuera que quería que Lino lo llevara al doctor. Y le dijo, no, sí, eso está bien, ya lo bregamos con él y le dimos agua y todo. Y estaba Lino bien. Y ella lo crió. Ay, que ella le daba botella. Eso fue cómico. ¿Te acuerdas cuando llevábamos a Lino? Que ella también iba, nos lo llevábamos para el parking. Que ella también iba, Lino iba al parking con nosotros, se montaba en el carro como una persona, se trepaba a los palos, cuando ella lo llamaba, Lino, lo llamaba 2 o 3 veces, y Lino sacaba una carrera, y que tú te recuerdas que iban al parking y se montaban en el carro, y la gente se quedaban asustados, nerviosos, porque era una ardilla, pero una ardilla que no le hacía daño a nadie, una ardilla enseñada. A la vez que nos decían Lino se montaba al carro, ya no sabían si era hembra o macho, pero decíamos Lino. Entonces cuando ella se vino para Puerto Rico, que se fue a atender a mamá, para acá, me dijo, Lucy, suéltate a Lino, porque yo le dije, llévatelo a Puerto Rico. Me dijo, no me lo llevo porque tú sabes que allá el clima es diferente y hoy se muere, él está acostumbrado a un clima diferente, pero me dijo, si tú quieres, suelta a Lino. Entonces me dijo, si es difícil bregar con él, suéltalo. Entonces yo le dije, no, yo me quedo bregando con él, yo sé bregar, me quedé bregando con él hasta que ella murió. Cuando ella murió yo lo solté. Ahí terminó la historia de Lino. Entonces otra cosa que yo recuerdo era que ella tenía la costumbre que tú tienes y yo, de que nos levantamos de noche a tomar café o té o a comer. Ella después que se acostaba, que estábamos acostados, se levantaba en pinquinilla, hacía un sándwich y se sentaba en la cama, me cruzaba los pies como los cruzas así tú, así cuaretito, y se sentaba ahí calladita, que pues tú
tú estabas durmiendo, tú no, no sé si te acuerdas, la viste algún día, pero yo sí la veía. Y entonces, cuando yo me levantaba, que tenía la misma costumbre de ella, a comer, yo veía que faltaba una cosa y otra y me iba calladita velándola. Cuando la encontraba sentadita en la cama, las carcajadas muertas. Y yo le decía, ¿y qué tú haces ahí? Lo mismo que haces tú, el ratón, comiendo. El ratón comiendo. Bendito, tú sabes, recuerdo cosas lindas de ella, cosas muy... Siempre le vamos a recordar cosas bonitas. Sí, cosas maravillosas de ella. Y ella me quería mucho y te amaba mucho a ti, mucho. Ella era loca contigo, eso era pasión contigo. Y si era con Luis, con tu padre. Yo tengo una carta que yo tengo que tenerla en algún sitio guardada, que la escondí, de tanto que yo he llorado por esa carta, que decía en la carta, mi padre no fue el que me hizo, fue el que me ayudó. Mi padre es chico. Ella le decía a Luis chico. Decía, mi padre es chico, que fue el que me ayudó, porque mi padre fue mi padre que me engendró, pero el que me ayudó en todo fue chico. Ella adoraba a Chico. Y tiene que estar la carta guardada porque fue que yo la escondí de tanto que yo lloraba por esa carta. Y Luis también. Pues en cosas tristes de ella, pero en cosas bonitas también. Y yo sé que ella está en los cielos porque ella era la muchacha buena y ella murió una muerte muy triste. Y yo espero de Jehová Dios que me le haya perdonado sus pecados porque no era santa, era una persona como pecadora también. Y que Dios me la tenga en los cielos porque esa es mi creencia. Sabemos que está. Sí. Pues vamos a continuar, entonces vamos a hablar de los demás. Cuéntame de Manuel. ¿Qué te recuerdas de Manuel? De Sancho. De Manuel, pues, ¿qué yo te diría de Manuel? Manuel era un muchacho ignorante, siempre fue un muchacho ignorante. Yo le tenía pena porque pues él sufrió mucho. Él sufrió mucho porque no es lo mismo cuando uno se cría con su verdadero padre y con su mamá. Él se crió solo con mamá, que el papá de él murió y eso, y sufrió mucho. Un muchacho siempre ignorante, pero bajo su ignorancia era un muchacho bueno. Con nosotros siempre se portó bien y siempre nos quería a nosotros y bromeaba con nosotros y todo, pero siempre yo sabía que él iba a ser un muchacho ignorante, que no iba a tener la madurez, la capacidad como tienen algunos de los otros hermanos míos, ¿eh? Pero él se vino para Estados Unidos, como te digo, y después se casó por acá y después, pues, nos víamos cuando íbamos a visitarnos allá en Long Island, que tú sabes que yo vivía en Brooklyn y él en Long Island. Después me mudé yo para Long Island y nos víamos un poco más a menudo. Después se casó con Paris y tuvo sus hijos, se divorció y así, que no nos víamos constantemente porque vivíamos bastante retirados. Pero no me quejo de él. Siempre pues es mi hermano de madre, pero yo lo quiero igual que a mis otros hermanos. Ok. Pues ahora vamos a cambiar a hablar de los otros hermanos, pero vamos a cambiar a otro tema, ¿ok? Regresamos ahora.